Toda una vida de amor por la radio, con sus termómetros, sus vitaminas, sus cafés, sus veranitos y el resto de programas de su invención. Siempre he defendido que se trata de un genio un poco loco, eso sí, imprevisible, libre, pero un artista de la comunicación, un actor de múltiples personajes, un hombre espectáculo, un showman, un creador muy imaginativo, el gran improvisador. Para mí es más un presentador de televisión que un simple locutor de la radio, un artista del show audiovisual. Todo un crack. Juan Marín, sobredosis de admiración. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jordi? Un placer de estar hoy aquí contigo, de verdad. Es un placer que me hagas una entrevista. Hacía mucho que no me hacían una entrevista. De verdad, cuando me llamaste, oye, Juan, que te quiero hacer una entrevista, digo, hostia, ¿me lo dices en serio? De verdad, todo un placer de estar aquí. Hacía mucho que no te hacían una entrevista y desde hacía mucho que yo te tenía que hacer a ti una entrevista también. Exacto. Bueno, también tienes una agenda apretada. Buah. Estaba en el candelero, estaba en el candelabro, estaba pendiente entrevistarte y la verdad es que tienes una vida, bueno, un poco muy variopinta, multidisciplinar, has tocado muchas teclas. Sí, un poco desordenada pero ordenada, porque claro, hago muchas cosas y no me centro en una. Un caos controlado. Puede ser. Yo creo que si no he llegado a un sitio concreto es porque me dedico a hacer muchas cosas. Y no sé si eso es bueno, es malo, no lo sé, pero lo que se me ocurre, voy a iniciar esto, cuando ya estoy en una cosita, me da por hacer otra cosa, luego por otra, y lo hago bien, pero no hago nada bien, es que no sé si me entiendes. Claro. Tocas muchas teclas, pero no hay melodía. Exacto, pero bueno. La ilusión es hacerlo y si tengo ilusión, pues es así. Ahora hablaremos de todo esto. Lo primero que te quiero preguntar o decir es que estás a punto de cumplir 42 años de edad, de aquí 15 días precisamente. Sí, el 17 de mayo y Tauro, sí. 17 de mayo, estamos a 2 de mayo, te quedan 15 días, vas a cumplir 42 años. ¿En qué momento vital te encuentras ahora, a tus casi 42? Pues estoy muy bien, muy contento y ilusionado por mis cosas, cada día más, y un poco triste, porque claro, cumplo un año más, pero también feliz porque es mi cumpleaños. Pero estoy bien, Jordi, ¿qué te voy a decir? Estoy bien, con más añitos, pero estoy bien. Un año más sabio. Un año más sabio, y siempre se aprende, el día a día. El día a día se aprende. Mejor currículum. Yo quiero preguntarte si la radio verdaderamente es tu pasión. Yo cuando he visto esto aquí me he emocionado. Un micro de Quiero Radio, que fue un placer compartir contigo. Radio que hace, me parece que más de 15 años ahora. Fue en el 2010, unos 16 años. 16 años, estábamos ahí en Santa Coloma de Gramenet. 94.2. Una emisora que desapareció, que dimos mucha guerra. Y una radio de toda la vida, que a mí, yo cuando he visto esto me he emocionado, que bueno, ya sabes, aquí... Hablaremos de tus tatuajes, hablaremos de Quiero Radio, también. Hablaremos de toda tu trayectoria, de eso. Pero esto es lo mejor. Estas radios no van a desaparecer nunca. Son radios buenas. O a cable. Bueno, da igual que sea pila o a cable, pero esta radio es una de las mejores que hay. Bueno, fíjate, el año pasado cuando se fue la luz aquí en España, se volvió a hacer famosa la radio antigua. Sí. Las radios antiguas triunfaron a base de pilas. Sí. Pues la pregunta era, ¿la radio es tu verdadera pasión, más allá de la televisión, de la política, del cine para adultos, de hacer de showman? ¿La radio para ti es lo máximo y no hay nada más? Yo creo que es lo más bonito que hay en la vida, para mí. Yo he estado con una chica y he dejado a la chica por dedicarme a la radio. No, yo todo radio, incluso yo que no sé si es un problema, pero estoy de vacaciones, pienso en radio, no desconecto nunca en la radio. Estoy en mi casa viendo una película y radio. También he tenido chicas, por ejemplo, me separé de una, luego tuve mi novia y tal, y siempre dije, Juan, pero desconecta un poco de la radio, pero es que no hay manera, Jordi, no se me va nunca la radio de la cabeza. Es un enamoramiento tuyo, es una adicción, es tu mayor afición, y en este caso tu trabajo es igual a tu afición. También, sí. En plan, y luego es bonito dedicarte también, aunque a día de hoy, hay que ser sincero, no es que te dé mucho la radio, porque yo también trabajo en otro sitio, pero estoy feliz de trabajar en la radio y de hacer algo que te gusta. Es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Yo siempre digo que otra de las características que te define es que eres el hombre de la agenda infinita. Porque tú conoces a multitud de famosos, eres amigo de Dinio, eres amigo del padre Apeles, de Xavier García Albiol... Sí, bueno, de mucha gente, sí. De un montón de famosos, de Anastasia Mayo, etcétera, etcétera. Muchísimos. Eres el hombre de la agenda valiosa. Agenda valiosa, cuéntame, Jordi. Un montón de famosos que has conocido a lo largo de tu vida. Sí. ¿Eres muy sociable o cómo has conocido a tanta gente popular? Pues no lo sé. Mucho? Pues yo creo que a pie de calle, porque yo también soy muy de la calle, bueno, de la calle, que soy muy del barrio, muy de conocer a uno, conocer al otro, no sé, es que no sé cómo he conocido. Yo también te voy a decir, yo he visto la tele y he dicho, a esta persona la voy a conocer. Y la he conocido. Y luego la he conocido. Y ha sido mi amigo. No es que conozca a la persona, es que luego es mi amigo. Bueno, hace un rato te ha llamado Dinio. Sí, porque, por ejemplo, Dinio, yo veía a Dinio cuando en la época de Marujita Díaz y tal, que decía, es que el Dinio... Y a día de hoy es más que un amigo, porque es que aparte fue al tanatorio de mi padre, cuando falleció hace ya 7 años, conoce a mi familia, conozco a su familia, va a Cuba a comprar una casa donde yo tengo al lado la mía, ya es más que una amistad, ¿sabes? Y bueno, en fin, no para, hablo con él como si fuera mi novia cada día, ¿sabes? Mítico Dinio del Glam. Que por cierto, a ver si viene aquí un día, tiene que venir. Tenemos que entrevistar a Dinio. Pero sin embargo no has sabido sacar mucho partido, mucho beneficio, no has sabido amortizar mucho tus contactos. Porque yo también, yo creo que es porque, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy acomodado, yo me he acomodado, yo aparte de hacer radio y de estar en la farándula muchos años, me dedico a otra cosa, a mi trabajo también, por la noche, yo llevo 24 años trabajando de noche y yo creo que eso es lo que me ha impedido centrarme más y llegar dedicándome 100% a lo que tú me quieres decir. Yo me refería a aprovechar tus contactos para a día de hoy ya tener tu productora audiovisual y vender productos a las televisiones, a las radios. Y mira que me han llamado, he hecho tele, me han hecho muchas propuestas, pero digo, vale, mañana, pasado, luego lo voy dejando, porque como tengo un trabajo, pues estoy como acomodado, ¿sabes, Jordi? Te ha faltado lanzarte un poquito más. Me ha faltado lanzarme un poquito más. Pues me lo ha dicho muchísima gente, me dice, Juan, no puede ser. Incluso, no quiero decir que yo soy más, pero yo he estado con gente que a día de hoy han trabajado conmigo, han estado en mi equipo y que a día de hoy se dedican 100% a la radio y a la televisión. Ya han estado conmigo. No voy a decir nombres, pero han estado conmigo. Y yo no me he dedicado, y yo era director, y yo he estado con ellos, y los he cogido, vente para la radio, tal. Mira, hace poquito había un locutor, ahora yo estoy en Radio Pomar, hay un locutor que estaba en otra emisora, y le he dicho, vente con nosotros, tal, porque se quedó en el paro, y ahora pues está trabajando con nosotros. Soy impulsor también, decirle a la gente venir, tal, pero bueno, yo soy así. Bueno, estás a punto de cumplir 42 años, te queda muchísima carrera por delante. Sí. Vete a saber si mañana tendrás tu productora o serás director de una radio o de una televisión. Poco a poco. Hay que vivir el momento, el día a día, que es lo que hago. Así es. Yo hace un ratito te decía, me gustaría repasar tu trayectoria desde que eras pequeñito hasta casi tus 42 años. Sí. Va a ser algo emotivo y entrañable para ti y yo creo que va a ser muy bonito también. A ver, cuéntame. Vamos a hablar de los orígenes radiofónicos de un niño llamado Juan Marín. Sí. ¿Tú recuerdas cuando comenzaste a escuchar la radio? ¿Siempre la radio estuvo presente en tu casa cuando eras pequeñito? Sí, siempre. Yo siempre. Mira, el otro día lo nombré llamó una locutora el otro día en mi programa de radio y nombró a un locutor de radio, Pepe Antequera, que era un gran locutor, falleció ya hace unos 2 años, me parece. Sí, 2 años. Y yo le comenté en directo, pues yo tengo locutor preferido, tal, que era Luis Arribas Castro, el Don Pollo. Vamos a hablar de esto de aquí nada. Que era un gran locutor de radio. Su última etapa, ya cuando ya dejó, ya prácticamente estuvo en Radio Hospitalet, pero yo escuchaba a Don Pollo, a Luis Arribas Castro, que para mí ha sido uno referente en la radio. Tú escuchabas a Luis Arribas Castro, alias Don Pollo. También a Luis del Olmo, que escuchaba a tu padre en el camión. También. O Albert Castillón. También. Que fue futuro compañero tuyo en Gran Vía Radio. Sí, también. Futuro compañero nuestro. También. Allí.
o Pera Barnal, que acabó siendo profesor tuyo en Aula Radio. Mira cómo se me pone, que falleció, pobrete. Desgraciadamente murió prematuramente de cáncer. También escuchabas a Alfonso Gil en Radio Punto. Sí, también. ¿Qué será de Alfonso Gil? Era peculiar porque lo escuchaba muchísimo, un locutor de radio. Sí, estaba en Radio Punto, una emisora que estaba en el barrio del Carmelo, y hacía un matinal, Alfonso Gil. Lo escuchaba siempre, incluso siempre digo que me gustaría conocerlo. Lo escuchabas por las mañanas y le pedías que... Canciones. Le pedías canciones. Sí, le pedía canciones, era como un oyente. Sí, era como un oyente. Pero bueno, antes de todo esto, yo monté como una radio en mi casa. De esto vamos a hablar. Con aproximadamente 12 años de edad, te gustaba hacer radio ficticia desde tu casa, que es lo que estás comentando ahora. Sí, radio ficticia. Desde tu habitación pusiste unos cables conectados a unos altavoces que había en el comedor de tu casa. O sea, tú estabas en tu habitación, en el comedor estaban los altavoces, unos cables unían las dos localizaciones. Y mientras tu madre limpiaba, te escuchaba hacer radio a través de los altavoces. Exacto. Pero tú en tu interior, en tu imaginación, en tu creatividad... Yo me imaginaba que estaba haciendo radio. Pensabas que llegabas a mucha gente. Exactamente. Sí, y me lo tomaba en serio. Yo estaba en el parque con mis amigos... Esa es otra. Me puse un horario, me parece que era de 6 a 7 o de 6 a 7 y media. De 6 a 7 y media... Eran las 7 menos cuarto, estaba en el parque del ESEP, en mi infancia, en un parque que ha desaparecido, muy bonito, ahí donde yo he pasado la infancia, porque iba al Risi Taulet, al colegio de enfrente. Y le decía a mis amigos, me tengo que ir, que tengo que ir a hacer radio. Y me dicen, ¿cómo que sí, me tengo que ir? Y me iba a hacer radio, preparaba el programa y, claro, solo me escuchaba mi madre. Y yo me imaginaba que me escuchaba más gente, pero bueno, eso es la felicidad y de hacer radio, de pensar que te escucha tanta gente. Y en verdad me escuchaba mi madre solo. Pero pongámonos en situación, tú eras un niño pequeño, estabas en el parque de la Plaza Lesseps de Barcelona, estabas jugando con tus amigos y de repente decías, oye, que se acercan las 6 y me tengo que largar porque de 6 a 7 y media tengo que hacer mi programa de radio de lunes a viernes. Sí, exactamente. Y no puedo defraudar a mis oyentes. Y solo lo escuchaba mi madre, ¿sabes? Pero solo lo escuchaba tu madre. La imaginación, bueno... Pero entonces la radio ya era tu droga. Sí, la radio. Es que yo he sido muy imaginativo siempre. Incluso iba al circo yo cuando me llevaba mi madre... Y cuando llegaba a casa la hacía sentar a mi abuela, a mi madre y tal, y hacía circo en el comedor. He sido muy... ¿sabes? En el Risi Taulet, en el colegio, también me escapaba y me iba al teatro. Me iba al teatro a hacer teatro, una obra de teatro con 2 o 3, y se sentaba a lo mejor una persona o dos y hacía teatro, sí. Estando en las horas de colegio. Que incluso un día abrió la puerta a la directora y dice, ¿qué hacéis aquí? En la sala de actos, que es donde estaba, aquí no sé si hay aquí no hay sala de actos. Bueno, pues no sé si en los institutos ahora hay sala de actos como antiguamente. En los grandes sí, en los colegios que está el teatro, con las cortinas, pues hacía mi obra teatral. Porque a mí el teatro me ha gustado muchísimo y el cine, hay que decirlo, me ha encantado, lo que claro, me fui más por la radio que por el teatro y hacer cine, porque si yo no llego a hacer radio a día de hoy, me habría dedicado al mundo teatral o al cine, porque a mí siempre me ha gustado. Ahí hacías tus primeras improvisaciones y fíjate que en la introducción, cuando he hecho ese speech, ese monólogo, he dicho que yo te veía más como artista audiovisual que no como simplemente locutor de radio. Sí. Y esto está muy ligado a lo que estás diciendo, de hacer de actor, de improvisar, del teatro, del cine. Sí. Incluso a día de hoy hago radio pues improvisada, hago radio, aplaudo, grito un poquito. Puedo dar gracias que a día de hoy estoy muy contento de que el director de la radio donde yo estoy trabajando ahora mismo me dé cuartel, porque yo sé que es complicado, hay emisoras de radio que a día de hoy a lo mejor el estilo que hago yo no les gusta, pero es lo que digo, yo hacer radio es hacer entretener a la gente, no hacer un programa serio, porque hay muchos locutores que hacen programas serios y aburre. Esta pregunta no estaba preparada, pero escuchándote me he acordado de algo que me dijiste hace unos días y tú me decías que hoy en día entrar en una radio que está muy complicado y que los jóvenes talentos, las estrellas emergentes del mañana, que lo tienen muy difícil para hacer radio.
Sí, sí, es una pena, pero todos son contactos, siempre lo he dicho. Son contactos, es como los grupos musicales, cuando van a las televisiones. Porque es conocido van y porque el que no es conocido no va, eso no. Tienen que ir todo el mundo, dar oportunidades a gente que también es profesional, que es lo que digo yo siempre, que claro, que si tú no eres profesional, no eres famoso, tal, bueno, me lo voy a pensar, ¿pero por qué? No te abres las puertas. ¿Pero por qué? Más allá de la Porque radio... los famosos y los que son famosos y los que son conocidos han empezado como los que quieren ser como ellos. Por ejemplo, Estopa mismo, Estopa iba a llevar maquetas, Antonio Orozco llevaba maquetas a Radio Unión Cataluña, una emisora donde yo trabajé también. Y a Radio Hospitalet. Gisela también. Hay muchos artistas que han empezado. Más allá de las radios locales, ¿tú crees que haría falta una radio juventud o algo así para que los chavalitos ya fueran creciendo en plan cantera? Yo sí, yo creo que sí, claro. Pero bueno, a lo que vamos, tú más o menos a los 12 años de edad hacías radio para tu madre. Tú con el paso del tiempo, ahora que te acercas a los 42, ¿has llegado a todo el público, a todos los oyentes que pretendías con tus 12 años? Bueno, a ver, no te entendí mucho, pues vuélvemelo a decir. Tú al por principio favor. hacías radio solo para tu madre, Sí. Hoy estás en Radio Pomar. Sí. ¿Tú estás satisfecho con la repercusión que tienen tus programas, la de oyentes que te escuchan? Sí, estoy contento. Sí, estoy muy, muy contento. Y la radio es lo que digo yo, la radio aún está más viva que nunca, y lo voy a decir. Y lo De esto seguiré, hablaremos más adelante porque te voy a preguntar precisamente, que es un tema de conversación que hemos tenido. y lo seguiré diciendo que la radio, donde miro en esa cámara, la radio no va a desaparecer. Que hay muchos que dicen, es que la radio le quedan 2 días. Mentira, mentira. De esto hablaremos porque hemos tenido un debate tú y yo. ¿La radio es el poder sobre el presente? Yo a veces lo pienso. Yo pienso que cuando hemos hecho radio tú y yo pienso que es como si aprovecharas más la vida, fueras más consciente de la realidad, como si le sacaras más jugo al presente. Sí. ¿Tu vida es tan intensa y tan rica y tan llena y la aprovechas tanto porque haces radio? ¿Tú crees que la radio te da esa energía para aprovecharla más todavía? Sí, a mí es que... a mí me da mucha energía, Jordi. Sí. Pues bueno, tú eras pequeñito, escuchabas la radio, hacías tus primeros pinitos Siempre. en tu casa. Y de todos los locutores que hemos dicho antes, ¿cuál es el que más habías admirado tú? Bueno, he tenido varios. Yo tengo Luis Arribas Castro de los antiguos, tengo Juanma Ortega, que era un gran locutor y sigue siendo, hasta hizo el Andayá en los 40 principales. Hay varios, está Paco González de la cadena SER, hay de la cadena COPE, estuvo en la SER muchos años, ahora está en COPE. Paquito González. Tengo también a Pepe Domingo Castaño, que falleció. Es que hay muchos locutores de radio, son muchísimos. Lo que tengo los 2 o 3, yo soy muy fan de Luis Arribas Castro, de los antiguos. ¿Y cómo era Don Pollo como locutor? Bueno, a mí ¿Qué le caracterizaba? Bueno, es que pues como transmitía, como hablaba con el oyente. Pero tenía una voz así. Sí, venga las macetas. Daba macetas en el programa. Regalaba macetas. No, macetas. Y se ponía un ladrillo en el estudio para poner el micro y poder hablar. Para que se levantara el micro, y en esa época fumaban. Y tenerlo más alineado. Exacto, y fumaban los locutores de radio, dejaban el cigarro en el ladrillo, bueno, cuando se fumaba. Bueno, Porque antes fumabas en los hospitales, fumabas en los consultorios, delante de un recién nacido. También. Era igual. No, en las sí, clases, sí. en los centros educativos. Y tenía esa voz en plan... Luis del Olmo, protagonista. Hola, bienvenidos. Tiene una buena voz. ¿Cómo estáis? Y el Luis del Olmo, hombre. Voy a fumar un poquito más para... Luis del Olmo, mágico, único también. Voz peculiar. Voz que cuando sintonizas la radio estás haciendo zapping. Mira, Luis del Olmo. ¿Sabes qué es él? Muy claro. Muy característica, Sí, muy personal. Bueno, escuchando la voz de tus locutores favoritos, ¿tú te imaginabas cómo eran sus caras? Esto me lo dijiste un día. Claro, eso... Les ponías caras, te imaginabas su apariencia. Es que eso es lo bonito de la radio.
Ahora las nuevas tecnologías, ¿Se han lo que es cargado la imaginación? se han cargado la imaginación. Yo voy a decir el YouTube, el TikTok, el Instagram, el Facebook, todo esto se ha cargado la radio, porque ahora hay muchas emisoras de radio que cuando tú estás haciendo radio están grabándote. Nosotros lo hacíamos en Gran Vía Radio. Y tú ya estás viendo al locutor. Por ejemplo, en COPE está pasando, Paco González está haciendo radio. Paquito. Y se le Con ve. Manolo Lama. Y se le ve. Y yo siempre he dicho, el otro día lo dije en la radio, siempre he dicho que la radio es para escucharla, no para verla, porque para eso está la televisión, es para verla, la radio es para escucharla. ¿Vale? Incluso tú has estado conmigo en Gran Vía Radio y éramos el único programa donde no conectábamos las cámaras. A veces que sí. tú te enfadabas, tú decías, hombre, hay que poner las cámaras, tal como toda Pero tú no querías. Pero yo no quería, ¿por qué? Porque yo quería que la radio se escuche, no se vea. Era como la canción, la de Video Kill the Radio Star. No sé si tú estás de acuerdo, Jordi, lo que te he dicho. Yo te entiendo. Pero en las nuevas Porque es la imaginación. La imaginación, a mí también hace muchos años me hicieron una entrevista que me iba a frustrar en la radio FM porque que tenía que reconocer, irme a las nuevas tecnologías cuando iba a salir el TikTok, el vídeo, todo es radio por internet. Sí, yo a día de hoy estoy haciendo radio por FM y también por internet, pero se escucha por internet gracias a la radio, por FM, que hay que decirlo. Primero es la FM y luego es internet. Claro. De esto hablaremos más adelante porque sé que hay polémica y que es un tema que te interesa mucho. No, por y que te eso. gusta. Por ejemplo, si esos locutores llevaban gafas, tú te los imaginabas con hostia, gafas. siempre. Llevo gafas y tú. Siempre, mira, incluso Mentalmente. cuando escuchaba a Alfonso Gil en Radio Punto, me imaginaba que llevaba gafas. Y llevaba gafas. Sí. Yo siempre le ponía gafas a los locutores de radio. Como Mortadelo. Que por cierto, el otro día lo vi a Benito Pocino por ahí. Al actor que. El señor Mortadelo. Sí, Que qué hizo- grande es. Pobrecico, no oye ya, pobrecico. Un saludo muy fuerte, Benito Pocino. Antes me has dicho que Radio Punto estaba en el Carmelo. Sí, ¿Dónde estaba? en la calle Doctor Bové, número 134. Ah, bueno. Aún me acuerdo que es una casa ahora, es calle Doctor Bové, número 134. Y ahí estaba Punto Radio. Sí, en calle Doctor Bové. Ya me No, fijaré. Punto Radio, no, Radio Punto. Radio Punto, perdón. Punto Radio fue luego que lo montó Luis del Olmo y tal, pero es Radio Punto, Vale. Barcelona. Y la Sen 3.2 era. cobertura. Toda Barcelona. Área metropolitana. Toda Barcelona. Era cuando los diales estaban más limpios. Porque antiguamente el dial, por ejemplo, del 103.5 al 103.8 era cada 3. Ahora hay muchos diales que están Tocándose. tocando Y cuesta mucho sintonizar. 2 puntos, 1 punto, ¿sabes? ¿Y a cuántos de esos locutores que tú admirabas tanto y que todavía admiras acabaste conociendo en persona? Pues mira, conocí prácticamente a todos menos a Pepe Domingo Castaño, a Paco González, que a día de hoy no tuve el placer de conocerlo, pobrecito que falleció Pepe Domingo Castaño ya hace unos años. Paco González lo sigo escuchando, no lo conozco en persona, y Don Pollo no lo conocí en persona tampoco. Bueno, verdad, al Kentucky Fried Chicken. Sí, pero no lo conocí, a Luis Arribas Castro. Me gustaría haberlo conocido. Incluso en la última etapa que estuvo en Radio Hospitalet y tal, iba a irlo a ver un día en moto y tal, no fui, no sé qué pasó, que no pude ir, pero... En la calle Molino, al lado de Isabel la Católica. Eso está... En Serra, donde estaba Bueno, Radio Hospitalet antes. antiguamente, lo que ahora los nuevos estudios están por donde la Ciudad de la Justicia, un poquito más para ¿Y adelante. Don Pollo llegó a estar en los nuevos o más bien en los Pues si viejos? te estoy sincero que estuvo en los nuevos, me parece. Llegó. Porque es que los nuevos llevan muchos años. Pero cerraron, luego abrieron. Sí, Bueno, vamos a seguir hablando de la sí, por familia. cierto, ahí estaba un gran locutor, que me parece que lo vas a entrevistar en breve, ¿no? José Miguel Cruz. José Méndez Sabanos con Chinchetas. Aquí comienza. Qué aquí buen ya- programa, ese programa marcó, bueno, ese fue único, ese programa, nocturno, un programa nocturno. De 12 a 6. de Sábanas con madrugada. Chinchetas. Pues vamos a hablar de tu familia y de tus amigos.
Vamos a seguir con tu trayectoria. Tú cogías el autobús, el número, ¿te acuerdas? El 25. El 22. El 22. Bueno, Cogías- sí, que se cogía la calle Bolívar, el número 22. Te dejaba en Santuarios, Ah. en el Carmel. Cogías el 22 porque tú hacías vida en casa de tus abuelos Antonio y Teresa, Sí. en el barrio de La Teixonera, en la calle Fastenrat. Que a día de hoy lo nombro muchísimo, el barrio de La Teixonera, en la radio. Yo ya, mira, un día me llamó un amigo y me dice, hostia, mira, Juan. Le decía a unos de la obra que escuchan en Radio Pomar, dicen, Juan, sí, este es de La Teixonera, tal. Porque yo lo nombro muchísimo en la radio, el barrio de La Teixonera. Bueno, tú haces vida en La Teixonera, pero también estás muy ligado al Carmelo. También, siempre Carmelo. siempre me han dicho Juan del Carmelo, tal, pero en verdad yo pertenezco a La Teixonera. De Porque corazón. hay mucha gente que no conoce el barrio de La Teixonera. Que los de La Teixonera dicen que son del Carmelo, cuando no es así. Porque está San Genís, Vallebrón, Teixonera, bueno, la Teixonera, yo digo Teixonera y el Carmel. Está ahí elevado. Es un barrio que está entre el Vallebrón y el Carmelo, que quede claro, porque todo el mundo Carmelo, sí, pero está la Teixonera. Y tocando a la ronda de Dal. Claro. Tú te criaste con tus abuelos porque tus padres trabajaban y por tanto tuviste muchísima relación con ellos. ¿Qué importancia tuvieron en tu educación tus abuelos? Bueno, que me han criado, yo los he querido muchísimo a día de hoy, y a día de hoy me acuerdo mucho de ellos. Claro, mi madre trabajaba, mi padre también, y me han criado mis abuelos, y me han educado pues bastante bien, me han educado pues estupendamente. También me crió mi madre, me llevaba al cole, tal, pero mi madre luego pues tenía que ir a trabajar, pero que me han educado muy bien, me han educado muy bien. Tú eres una persona muy familiar, de Sí, siempre. yo sí. Tus abuelos, tus tíos, tus He sido muy padres, familiar hasta que cuando ya fallece, pues, por ejemplo, tu padre, que era el que llevaba, pues ya empieza la cosa un poco a... A ti te marcó muchísimo la muerte de tu padre y la muerte de tu abuela Bueno, materna. mira, voy a ser sincero, mi padre es mi padre, y mi madre es mi madre. Yo quiero muchísimo a mi madre. A mi padre también lo quería, muchísimo también, pero mi abuela para mí es pues una de las personas que más quiero. Sí, ahora a día de hoy la echo mucho de menos, pero yo la quiero muchísimo, mi abuela. Yo a mi abuela la he querido muchísimo. Bueno, como si fuera tu madre, casi. Sí. Por eso yo siempre he digo desde aquí, los abuelos tendrán que ser eternos, siempre lo digo. Tendrán que ser eternos, y si tienes abuelo, tú que ves el vídeo, aprovecha. Vive hasta el último momento con ellos, porque el día que no estén los vas a echar de menos. Y diles que los quieres. Y que los quieres. Los quieres mucho. Y ves a comer a su casa aunque te dé palo. Qué buenas comidas hacía, qué rico. Eso lo tienen mucho las abuelas. Sí, ¿eh? También tienes una hermana, también tienes un hermano. Sí, dos hermanos y... Dos hermanos. Tengo 2 hermanos y una hermana, sí. Bueno, o sea que tienes Somos la familia 4. amplia. Tienes la familia amplia, tíos, tías, Sí. de todo. Mi padre fueron 9 hermanos, un montón de primos, somos muchísimos. Pues hay que contratar un autobús para hacer una celebración. Bueno, vamos a seguir con tu infancia. Cuando ya eras adolescente, con 13 o 14 años, en casa de tu amigo Santi de Aro, de Nacha, alias Nacha, Sí. o de tu amigo Robert también, Sí. Santi de Aro o Robert, hacías tus montajes. Con la cinta, cuando eran cintas. 2 cintas de audio, cogías 2 cintas de audio, cintas de cassette. Y hacemos un programa de radio también. Ah, hacías programas que no se emitían en antena. Lo grabábamos en la habitación, Robert estaba sentado en la cama y hacíamos el Tecnolema, un programa que luego se hizo realidad en Radio Carmel, cuando empecé. Pero primero lo hacemos en la habitación de casa del Santi. O de Santi o de Robert. No, de Santi, que Robert venía Santi. con nosotros, era las cintas, pasábamos al stop, rebobinábamos, play, lo grabábamos en un cassette, como este, pero era así, De doble que pletina. había un mini jack con un micro, Ajá. grabábamos en una cinta el programa. Bueno, estamos en Santenolema, luego cuando terminábamos lo rebobinábamos y escuchábamos el programa. Y ponían música también en otro cassette aprovechando. Claro, y luego Hablaba, grababa, escuchábamos, ponía música, grababa. escuchábamos. Ah. Luego escuchábamos.
Pues hacías una serie de montajes con 2 cintas de cassette, como hemos dicho, te metías en la habitación o de Santi o de Robert y emitías ese programa ficticio. Sí, ficticio. Las personas que estaban en la habitación se sentaban en la cama y te escuchaban. ¿Tenías mucho público o solo era Santi y Robert? No, eran ellos dos, pero yo me imaginaba también que había gente escuchándonos. Y esta fue la evolución del programa improvisado que de pequeñito hacías para tu madre. Ese Sí. fue un escalón más. Exacto. Todo era ficticio. Pero fue una evolución de tu madre a 2 cassettes, a tus amigos. Fue una mejora que te ha llevado a lo que eres hoy en día. Bueno, me queda mucho aún. Me queda mucho. Fue tu primer programa más o menos serio, tus inicios. ¿Y tus amigos también compartían y comparten contigo esa pasión por la radio? Santi de Aro. Yo creo que Robert. no. Yo creo que ellos siempre han sido como secundarios. No son gente que viven y sienten la radio 100%. Pero Santi es disc-jockey, ¿no? Sí, era disc-jockey, pero Santi yo era Aro. el presentador del programa. Él era el que ponía las sesiones de música. En esa época era música máquina, cuando nosotros hacemos el programa, que fue un boom, el Tecnolema. Hacemos los jueves de 11 a 12 en Radio Carmel. Cuando empezó... De esto vamos a hablar porque estamos hablando ya de los años 90. Sí. Pero bueno, vamos a seguir el guión. Tú siempre has sido mucho de estar en la calle. Antes hablábamos de la Teixonera, también hablábamos del Carmelo. Y conocías a todo el mundo porque eres muy sociable, muy extrovertido, muy espontáneo. Por eso tienes esa agenda tan abultada, porque eres una persona muy natural. En cambio, te costaba el colegio y te costaba estudiar. Sí, me costaba bastante. A los 16 años empecé a trabajar ya. ¿No te gustaba? No, que me costaba, a mí me costaba mucho el cole, me suspendí hasta gimnasia. No, hay que decirlo. Yo era muy hiperactivo, para aquí, para allá. A los 16 años me puse a trabajar ya. Y al día de hoy no he parado, desde los 16. Pero yo antes quiero tocar otro capítulo. A los 16 comenzaste a trabajar, como dices, pero a los 14 años pasaste a un centro de formación profesional, Sí. que era el Centro Educativo Martí Cudulá. Sí. Y tú me decías que allí coincidiste con gente que era problemática, que los expulsaban, que eran conflictivos. Hicisteis cocina, hicisteis Sí, matemáticas. Pero tú te diste cuenta que esta gente problemática en el fondo eran personas muy listas. Sí, siempre lo he dicho. Gente muy lista y que lo que dices tú, gente listísima y que escribían bien, leían bien y estaban ahí por problemas de Personales, sociales, familiares. sociales, pero era gente maravillosa. Entonces llegaste a ese centro de FP y a tu primera radio de verdad. Que a día de hoy yo conozco a una persona que a día de hoy es abogado, un abogado profesional Y en aquella época era y era bandolero. También he conocido bandoleros, como decían en esa época, bandoleros, Curro Jiménez. que son policías a día de hoy también. Hombre, de bandolero a policía ¿Sabes? hay mucha diferencia. No, pero yo, por ejemplo, yo tengo un amigo que es abogado y con prestigio. Muy bien. Un abogado, pero de los buenos. Y en su época de infancia, pues era un bandolero. Hay que decirlo y se ríe. No, pero El estudiante y Curro Jiménez. No, sí. Bueno, pues llegaste al centro de FP y a tu primera radio de verdad. Con 14 años, decíamos, pasas al centro de formación profesional y en ese centro, en el Martí Cudulá, había una radio pequeñita, mira. Sí. que se escuchaba solo en el barrio de la Clota de Barcelona. Sí, señor. Y se llamaba Radio Martico. Sí, Radio Martico, una radio que duró muy poco, porque... Ahora vamos a hablar de esto. Sí. Un momento. Tú hacías carpintería, estudiabas carpintería. Sí. Y en tu pulidora, ¿qué ponía? ¿De qué marca era tu pulidora? Ponía lema. Entonces tú dijiste... Era una pulidora amarilla donde ponía lema. Que nos poníamos las gafas y pulías. las dos si pulíamos y ponía lema. Y de ahí saqué un nombre Y tú dijiste, mi primer programa se va a llamar... Tecnolema. ¿Tecnolema o Powerlema? Primero fue, verdad, hostia, estás informado, ¿eh? Fue Powerlema, me hicieron un logo y tal, Powerlema en Radio Martico, que hice programa y tal, pero luego cuando pasé a Radio Carmel, quité el Power y puse Tecno. Pero al principio era Power. Sí, era Power, tenía mi logo y todo. ¿Te lo hicieron? Dices. Sí. El Jaime, un profesor que escribía y hacía dibujos muy bonitos.
Pues entonces tú ya veías que el sueño de tu infancia, que se iba cuajando, que iba fraguando, que la cosa iba adquiriendo consistencia. Pero te digo lo que pasó, ya lo has dicho. Bueno, ahora lo explicas, vale, pero vale. antes, hacías un programa los viernes de 5 a 7. Sí. En esa radio del Centro de Que Formación se escuchaba en el barrio de La Clota. Y ya está. Solo. Lo empezaste, pero a las 2 semanas se acabó. Se acabó. ¿Y por qué se acabó? Porque por la noche entraron y robaron los aparatos. Entraron en la radio de madrugada. No, entraron en el cole porque la radio estaba en un aula de un colegio. Entraron al aula de la radio. Sí, la radio estaba con un dipolo solo para el barrio de La Clota, y una noche pues entraron y se llevaron los aparatos de la radio y nos quedamos sin hacer radio. Me dijiste que se llevaron el micrófono y el emisor de pequeña potencia, que creo que era de 500 vatios. De 500 vatios. 500 sí. vatios te da para... El barrio de La Clota. Bueno, un poquito más, Horta, pero bueno, lo que se escuchaba, un poquito la zona del Carmel, bueno, un poquito zona del Carmel, toda Clota y una zona de Horta se escuchaba. Era un aula, era como un taller de radio. Pero muy contento ahí de estar ahí. Y te quedaste triste porque yo no sé si durante tu carrera profesional en la radio, si también has vivido varios éxitos efímeros, o sea, que han durado poco, agridulces o tragicómicos, de estos que piensas que estás triunfando, pero luego te llevas un chasco. ¿Te ha pasado muchas veces Sí, esto? eso pasa. Y este fue el primer chasco. Sí, hacer eso. radio y a las 2 semanas... Sí, bueno, y tener también chascos de estar en la radio y no haber compañerismo con tus mismos compañeros, que eso pasa, a día de hoy pasa. En muchos ámbitos de la radio. Tú estás con compañeros de radio, somos un equipo de 7, 8 personas y no lo ves casi, la gente, los oyentes se piensan que es tu compañero, tu amigo, tal, y luego él hace su vida y no te tomas ni un café con él. Eso pasa, siempre están 2 o 3 locutores que haces un poquito de migas y te tomas tu café y quedas con él para tomar algo, tal, pero no lo hace todo el mundo y eso es una pena. A veces hay puñaladas, traiciones... Es una pena. Y críticas. a día de hoy pasa. Y yo he estado en emisoras de radio que ha pasado y es una pena. Que hasta tu propio compañero que va detrás tuyo o delante tuyo te da paso como si no conocieras al compañero, ¿sabes? Y eso es muy triste que pase eso en las emisoras. O intentan quitarte la silla para ponerse ellos. Uy, eso ha pasado, vamos, en todos los sitios. Y pasará. Y eso pasa a día de hoy también. Es que la radio es un medio... Y el teléfono, hace poco me ha pasado un caso. Había una persona que vino a la radio, no voy a decir nombre porque esto se va a ver luego. Oye, ¿me das el teléfono de tal, de fulanito? ¿Me das el teléfono? Estuvo 3 días, 4 escribiéndome. Le da el teléfono, ya por peso. Y ya no me dice ni hora, ¿cómo estás? Porque ya tenía lo que quería. Exacto, pero bueno. Es que te decía, la radio es un medio muy inestable, ¿verdad? Sí, es como, mira, lo decía el otro día también en el programa de radio, somos como el fútbol, como un jugador de fútbol. O un entrenador más bien. O un jugador que también ficha por una y un entrenador. Porque Tú estás en una emisora un año o 2, luego te vas a otra. Sí, es inestable, que no puedes estar 20 años, eso solo estamos de Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, pero también han pasado nunca han sido... Por ejemplo, Paco González estuvo muchos años en el grupo Prisa, ahora está en el grupo Fizcopal de la COPE. No todo el mundo está toda la vida. Me parece que el Tony Aguilar es el único que lleva 30 años los 40 principales, pero antes estuvo en Radio Cornellá. Nadie ha estado desde el principio en una emisora a día de hoy 40 años. Hay poquitos programas que lleven 30 o 40 años. El otro día había un listado. Bueno, en el una único, página web el de la Jordi radio. Hurtado, ¿no? Yo hablaba de la radio. Hay poquísimos programas que lleven más de 30 años. Eran como 4 o 5. ¿Sí? Sí. Eso no te lo sabré decir yo ahora, a día de hoy. Bueno, pues te llevaste un chasco con esa radio de La Clota y del Carmelo y tal. Pero gracias a tu fortuna, gracias a tu suerte, llegaste a Radio Carmel. Sí. Vamos a hablar de esto. De esa radio que robaron, pasaste a Radio Carmelo, ubicada en el espacio Jova Bocanort. Primero estuvo en Santuarios, en el Centro Cívico Santuarios, luego pasó al Bocanón, que por cierto la inauguración de la radio vino Judith Mascó a inaugurarla. ¿Y le pediste el teléfono? No se lo pedí.
Porque su marido me ayudó mucho a mí. Ah, Me ayudó mucho. Su marido estuvo en el distrito de Horta-Guinardó y durante el Eduardo Vicente, se llama Eduard Vicent, me ayudó muchísimo en esa época cuando él estaba en el distrito. Me ayudaba mucho a hacer conciertos en el barrio, de grupos. Me daban permiso pues para ponerme el escenario, cortar las calles. Y con el megáfono que a ti te encanta. sí, y también se portó muy bien el marido de la Judith Mascó. Y ella vino a la inauguración. Sí, inauguraron los estudios en Boca Nord. Encima del túnel de la Rubira. Encima del túnel de la Rubira, los estudios que eran guapísimos. Y fue en el Boca Nord. Pero primero fue en Santuarios. En el Centro Civic. Bueno, llegaste a Radio Carmel, conociste al director del Espai Jove, del Espacio Joven, y él te brindó la oportunidad de debutar en una radio mejor organizada y con mayor cobertura. Pero ellos ya te conocían por algunos rumores que te tachaban de persona conflictiva, problemática. Bueno, conflictiva. Yo nunca es que haya sido conflictivo, pero en el barrio, pues, cuando vas con uno, con otro y tal... Sí, Manel me dijo, ¿tú quieres estar en Radio Carmel? Digo, yo sí, claro, pero con una condición. Tengo que estar yo. Bueno, vamos por partes. Primero, el director de la radio intercedió a tu favor, o sea, habló bien de ti para que te ficharan, pese a esos rumores. Sí. Entonces, habló con la dirección de Radio Carmel, de Radio Carmelo, y consiguió tu fichaje por esa radio. Y sí, la condición que pusieron los de la radio fue que el director estuviera contigo controlándote mientras hacías el programa de radio que has comentado antes, El Tecnolema. Exacto, los jueves de 11 a 12 de la noche. Yo cuando hacía el programa de radio tenía que estar Manel, que hace que no lo veo. Si ves este vídeo te mando un ¿Te acuerdas el abrazo. apellido de Manel? No me acuerdo ahora el apellido. Bueno, Manel de El Radio Manel, Carmel. Manel, no, de Radio Carmel, no, del Boca Nord, del Boca Espai Nord, Jove a Boca perdón, Nord, del porque el Espai director Jove, es director de verdad. Radio Carmel era Tristán, era otro director. Los de la radio eran otro equipo. Sí, el que habló con la radio fue Manel, El que habló, el director del porque Espacio yo Joven. estaba en la radio, pero era como que más pertenecía al Boca Nord. Bueno, porque estaba dentro de Boca Nord, y el ¿no? director del Boca Nord, que era Manel habló con la radio, venga, Juan, ¿qué tal? Y dijo vale, sí, pero con la condición, y tenía que estar Manel en el Y estudio. Manel estaba de 11 a 12 de la noche los jueves ahí sentado a tu lado. Sí, haciendo... Muchas veces bajaba, subía y tal, pero que tenía que estar él, con la condición. Pero vaya horas, ¿eh? Ya, de 11 a Buen 12. tío, el director del Espai Jove, ¿eh? Sí, vaya hora. No, pero que es curioso, tenía que estar él presente. Hay cosas que recuerdo que nosotros nos conocemos desde hace 16 años, luego hablaremos de esto, pero hemos tenido muchas conversaciones así, con intimidad, te has sincerado, he aprendido mucho de ti y gracias a ti volví a la radio hace 2 años, pero bueno, de esto hablaremos luego. Pero siempre se me quedan algunas cosas que me dices, y una de las cosas que me dijiste un día y que todavía recuerdo es que tú respetas mucho a las radios de barrio. Siempre. Que les tienes mucho respeto. Siempre, mira, se me pone el vello de punta cuando me has hablado de esto, siempre, porque las radios de barrio son las radios culturales, radios donde uno aprende, donde la gente escucha la radio también, que se piensan que porque sea una radio del barrio cultural y tal, no, tiene su público también, ojo, incluso puedes hacer más daño que unas más grandes en el sentido de promocionar el comercio del barrio, más próxima a ti. Yo quiero mucho, lo que es una pena porque hay muchas que están desapareciendo ya. Sí. ¿Tú crees que no hay chavales que se meten ahí o que desaparecen porque faltan medios? O... Es que yo, aparte de esto, hay mucha gente ahora que no siguen, bueno, que quieren ser locutor de radio. Hay muy poca gente ya, ¿eh? Solo tú y yo y 4 No, que hay muy poca gente de que quiera dedicarse a la radio, se dedican a otras cosas ahora. Ahora se ha puesto más de moda ser youtuber o influencer, como dicen, influencer o youtuber. A mí eso, bueno, ya es una pena. TikToks. Sí, o hacer un TikTok. O el OnlyFans. O el OnlyFans. Pero que yo es que no soy partidario de todo eso. Yo soy joven, pero al mismo tiempo soy antiguo.
porque yo a día de hoy trabajo con antiguo, como Eres viejoven. Biojoven, soy biojoven, ¿sabes? Biofrutas. Soy biojoven. Biojoven. Sí, el otro día mandé un correo, en vez de enviar un correo mandé una carta. Sí, soy así, Muy bien. así. Por eso te gusta la radio. La radio de toda la vida. De Cada día FM. tengo una en el comedor de ruleta, y ahí está. Ahí está. Bueno, estrenaste el programa Tecnolema en Radio Carmelo y duró un añito. Entonces, llegó un momento que tú decidiste llamar a tu amigo Santi de Aro, a Nacha, con el que hacías radio en su habitación, porque en el barrio ya habías hecho los pinitos en esa habitación y porque, como decíamos antes, Santi de Aro había sido o es disc jockey. Sí. Entonces tú llamaste a Santi de Aro y le dijiste, oye, vente a hacer radio conmigo. También llamaste a tu amigo Robert. Sí. Y hiciste el Tecnolema en Radio Carmelo. El Tecnolema. Con tus colegas otra vez. Sí, fue un programa que en el barrio se escuchó muchísimo. Era una radio pequeñita, pero como tú dices, era escuchado por todo el barrio. Y Bueno, algunas era zonas pequeñita en esa adyacentes. época, era todo el distrito Taguinardó, distrito Nubarri, ¿no? Teníamos nuestra cobertura, 90.1, aún me acuerdo de la frecuencia. Entonces, al año creo que es cuando fichaste a tus amigos, pero en realidad el Tecnolema dura unos 3 años, ¿puede ser? Sí, bueno, pues más o menos por ahí, no te lo sabría decir, más o menos, sí. ¿Y tienes anécdotas de aquella época del Tecnolema? Bueno, yo me lo he pasado muy bien. Era un horario un poco complicado, como has dicho tú, de 11 a 12. Me acuerdo que subía las cervezas, el Santi. Santi de Aro. Santi de Aro. Hacíamos radio, éramos 3 o 4. Estaba el Jordi, estaba la Menchu que cogía el teléfono. En esa época había una chica en el barrio que tenía una muy bonita voz y yo le comenté un día, ¿te quieres venir conmigo a hacer radio? Me dice, ¿dónde? Digo, al barrio, aquí. Dice, vivía en el Carmelo, la Menchu. Y me dice, solo para coger el teléfono. Y dice, ¿sí? Digo, vente, porque tiene una voz lindísima, porque yo también me fijo mucho en las voces de la gente. Digo, no vas a hacer radio, lo único que vas a coger el teléfono. Tecnolema, ¿quieres salir en antena? Era la que cogía el ¿Y teléfono. ella no te pidió luego salir en antena? Bueno, alguna vez intervino el poquito, gusanillo. pero ella se dedicaba solo a coger el teléfono. Al final le picó... Que le decía, bueno, tenemos a Mencho al teléfono, llama 90, no me acuerdo el teléfono cuál era. Y ella cogía el teléfono a micro cerrado y filtrábamos las llamadas y decía, un momento, ahora te ponemos en antena. ¿Sabes? Tener un equipo de 2 o 3 personas en una emisora de barrio. Radio Carmelo, pequeñita. En una emisora de barrio, que a día de hoy estoy en una Municipal. más grande y estoy solo. Pues mira. No, de verdad. ¿Y a Robert también lo tenías? No, el Robert venía, le gustaba, Robert, tal. Hay una anécdota que a mí me hizo mucha gracia cuando me la contaste, que es que me dijiste que cuando no tenías el programa, de todas formas ibas a la radio, Eso. pedías las llaves a Serafín, Sí. que era el conserje, Eso y fue. como no había programación, que solo había música de estas automáticas, Sí, enlatada sí. y tal, tú presentabas las canciones, cogías el micro Me ponía a hacer radio. y te ponías a hacer radio presentando las canciones. Entonces, Tristán Culín, el Sí, director de Radio Carmel, Me llamaba. te llamaba por teléfono a la radio y te metía bronca, te metía bulla, porque en ese momento a ti no te tocaba hacer radio. Me decía, ¿pero qué haces ahí? Ocupa. Digo, no sé. Me decía, ¿qué haces ahí? Digo, pues nada, antes de Que no está el Manel. Sí. Hubo uno de la junta directiva, que a día de hoy está en el Tony Rubera, Ah. el Sergio Jimeno, el Sergi Party, Sí, hombre, yo lo pues conozco. estuvo con nosotros. Sergi Party me defendió siempre, porque era de la junta directiva. Había una junta que cuando Radio hacían la Carmelo. reunión decía, el Marín ya esto... Es un caso perdido. Juan ya lo que está haciendo ya... Y él decía, hombre, Juan, Tristán, déjalo. Porque antes de que suene música está haciendo programa, el chaval. Está ahí poniendo música a los oyentes. Y eso calmó la situación, gracias a Sergi Party. Ah, pues mira. Salvó un poquito la situación. Que luego me dieron otro programa, me dieron el termómetro, que lo tengo aquí. Vamos a hablar luego de tus Lo tatuajes. tengo aquí tatuado. Sergi ahora sale en el programa de Tony Rubira y hace de Elvis Presley. Ese, Sergi. Y va Fue compañero disfrazado. mío. Hace un programa que se llamaba El Rincón de la Paca. Cada mañana. Hacía el matinal. De 10 a 1 era, de lunes a viernes. En Radio Carmelo. Sí. Bueno, y Porque Radio Carmela, hay que decirlo, que era una emisora muy de extremeños, andaluces, ¿sabes? De gente que Bueno, gente emigró. de barrio, Sí, bueno, gente de barrio, pero era como
gente pues que venía de Extremadura, sí, bueno, gente a pie de calle, como digo yo, de barrio, gente de barrio, exacto. Y llegó el primer termómetro. Llegó un momento que se te ocurrió crear un nuevo programa, más de música comercial, que se llamó El Termómetro. El termómetro, pues mira, el termómetro fue el termómetro, lo llevo tatuado aquí, el termómetro, mira, aquí lo llevo. Fue el termómetro. El primer termómetro. El primer programa. Has tenido muchos termómetros. Tú. Sí, lunes, martes, miércoles, me acuerdo yo que yo ya empecé a hacer... De 3 a 5. De 3 a 5. Tenía el Tonetti que imitaba el Torrente. Tonetti imitaba a Boris Izaguirre. Tenía varios, sí, a Pocholo, a Ricardito. Que el otro día me llamó, después de mucho tiempo. Y bueno, y gracias al termómetro empecé a hacer los aniversarios. Hacía el primero, entrevistaba a grupos, hice un aniversario el día del Socavón del Carmel, que fue espectacular, se llenó la Rambla del Carmelo a tope, entera, como nunca visto, se llenó. No sé si fue en el 2003, 2004. Sí, vino Henry Méndez, vino Pedro Javier Hermosilla, no sé si lo recuerdas, gran cantante que vivía en el Carmelo, bueno, todos los grupos, Rumba Alborada, los grupos del barrio, Barrio Negro, bueno, fue espectacular, que todo lo recaudado del bar se dio para los damnificados del Carmel, de lo del socavón. Y bueno, hicimos bastantes cosas, el termómetro, a día de hoy me dice, mira, Juan Marín del termómetro. Bueno, por el barrio, me dicen por el Carmen mucha gente. Mira, Juan Marín, mi primo siempre en broma dice, Juan Marín del termómetro, ¿cómo está Juan Marín del termómetro? ¿Y porque has hecho más termómetros en otras radios? Sí, también, dicen más termómetros, hasta que luego ya pues... Te dio por las vitaminas y los cafés, pero eso hablaremos. No, pero el café ha sido en esta etapa y con Gran Vía solo, no más, porque el café es nuevo. Bueno, pero en Radio Pomar también. Sí, antes de Gran Vía ya estuve en Radio Pomar, sí. Y ahora estás y se sigue llamando Café. Café Show. Pero bueno, el primer termómetro fue en Vitamina Radio, Show también. En Radio Carmelo, como tú decías, lunes, martes y miércoles de 3 a 5. Venían tus amigos Tonetti, que era el imitador de Boris Izaguirre, de Pocholo, de Ricardito Bofill, de Papuchi, de Torrente, como tú has dicho también. Y también, de nuevo, venía Nacha, tu amigo Nacha, a colaborar contigo. Y comenzaste, también lo has dicho, a promocionar grupos del barrio. Sí. A Rumba Alborada, con los que tienes muy buena relación a día de hoy. Sí. A Barrio Negro. Están un poco desaparecidos. Yo a día de hoy no sé, del Tony Raúl me llevo muy bien, pero no sé ahora... Están en negro. Sí, en negro, dice. Y otros artistas de la zona. Este programa tuyo del termómetro, el primer termómetro, duró unos 2 años, 3 años. ¿Y sentiste por primera vez el éxito con este programa, Juan? Bueno, un éxito que me picaron a la puerta, me llamó Radio Unión Cataluña en esa época. Bueno, de esto hablaremos, pero ¿sentiste el éxito? Un poquito, sí, a nivel local, sí, yo muy contento. Fue un programa pues que la gente a nivel de una emisora cultural y una emisora de proximidad, una emisora así de, como dices tú, de barrio, no me gusta decir de barrio, una emisora cultural, pues tuvo éxito. Incluso más que ahora, porque antes yo hacía, por ejemplo, un programa, por ejemplo, una fiesta termómetro y me venían a lo mejor 1000 personas, y ahora hago una fiesta y me vienen a lo mejor 500. Hay que decirlo, Sí. Pues también era otra época de radio. La radio a día de hoy está más viva que nunca, pero hace 18 años atrás estaba más viva que ahora también. Hablaríamos de finales de los 90, principios del siglo XXI también. Más o menos. Cuando estabas en Radio Carmelo. Sí, bueno, me parece que Radio Carmelo lo dejé en el 2002, 2003, y luego es cuando ya me fui a Radio Unión Cataluña. Tenías casi 19, 20 años. ¿Sabes? Cuando lo dejaste. Más o menos, sí. Bueno, pues... ¿para ti qué es el éxito? ¿Cómo se siente el éxito? ¿Por las llamadas? ¿Porque haces una fiesta y viene mucha gente? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se pesa? Para mí el éxito es que tú hagas una fiesta, la promociones y que la gente responda. Y si no responde, pues es que no has tenido éxito. Y también las llamadas, ¿no? Porque bueno, sí, el otro día estaba en Radio Pomar y no paran de llamarte. Sí, pero eso también hay que decir, que a mí eso me lo dijo el profesor que tuve, el profesor que tuve en Aula Radio, que no hay que fijarse por las llamadas telefónicas, porque tú en un programa de radio
te pueden llamar 3 personas, pero a lo mejor te están escuchando 200. No te tienes que guiar. No te escuchan en la radio 3 personas. No es la gente que te llama y te escucha la radio. Eso es un error. No es proporcional, ¿no? No, es que la gente se piensa, es que te escuchan 3 personas porque hay 3 llamadas. No, yo recuerdo un directo, lo voy a decir, un directo que fui a la calle Caspe hace ya años, cuando Juanma Ortega estaba haciendo el Andayá. Fui un día a los estudios Toreski, que están en la calle Caspe, y recuerdo un directo que hicieron, yo estaba de público ese día. Estamos hablando de los 40 principales a nivel nacional. Pues no sé si pasaron 6, 7, 8 minutos para que llamara a una persona. Para un concurso. Me acuerdo que Juanma decía ya, dice, no, aún no suena. Decía Juanma, llamada. Y no entraba una llamada. Y estamos hablando de un programa a nivel nacional. Sí, muchas veces no guarda relación. ¿Sabes? Para que vea. Con las llamadas. ¿Y los anunciantes sí? Los anunciantes sí, hombre. Si tienes muchos anunciantes es que tienes éxito. Hombre, claro. Yo ahora mismo hay 3 anunciantes que yo no creía que los iba a tener. Y los tengo. Y los tengo, bueno, yo no, los tiene la radio. Porque hemos hecho un buen equipo. No es que yo los tenga, yo no los tengo, los tiene la radio. Porque el equipo es lo que hace que los anunciantes vengan a una radio. Cuando ven que una radio funciona y tal, pues oye, vamos a apostar. Pero hay veces que el anunciante pide salir en un espacio, en un programa. Sí, pero eso se lleva ya poco. Ahora normalmente el anunciante ya se anuncia en la radio. Incluso yo cuando los anuncios se anuncian en la radio. A mí no me gusta que un anunciante, aparte no es que no me guste, que el anunciante tiene que anunciarse en la radio. No en un programa concreto. Sí que hay programas concretos en otras emisoras de mucho éxito, que solo tienen exclusividad pues el anunciante para ese programa. Pero bueno, yo en eso no soy partidario. Bueno, cerramos la etapa de Radio Carmelo con lo siguiente. En la época del termómetro tuviste una novia que se llamaba Eva, que hoy es Mosso d'Esquadra. Sí, Y junto a ella os matriculasteis en Aula Radio. En Aula Radio, lo que había hecho al principio. Sí. En esa época el director era Pere Barnal. Pobrecito. Que murió, desgraciadamente. Gran profesional. Lo hemos dicho antes. Los dos, Eva y tú, cursasteis un año, pero no llegaste a acabar por escasos 2 meses. Lo dejaste... Yo me quedó... Nada, no me dieron ni la... ¿Cómo se llama? La certificación, no, el diploma, la orla. La orla. Me faltó la orla. ¿Y te arrepientes de ello o no? Pues un poco sí, porque me gustaría haber tenido la orla. Y el cuadro con las fotos, que como que me examiné. Porque perdí por 2 meses, no tuve el diploma. La titulación, sí. La titulación, por 2 meses. ¿Todavía existe la radio? Me parece que no, ¿eh? Es que ya no debe de haber. Yo hace no mucho me metí a ver, me parece que no estaba activa la página, ni estaba en la calle Rullé de Llúria, aún me acuerdo. Allí conociste a gente como Alex Salgado. Ahí estuvo Alex Salgado, bueno, han estado varios. ¿Y con quiénes coincidiste, te acuerdas? Bueno, me acuerdo que Alex Salgado estaba el curso anterior o 2 cursos más anteriores que cuando iba yo, pero estuvo ahí en Aula Radio, claro. Bueno, cuando hablábamos de Aula Radio, de esa época, de que lo dejaste a medias o casi llegando a la meta, te ahogaste en la orilla, me confesaste que allí tú empezaste a no tener la cabeza en su sitio. Me lo dijiste así, literal. Empecé a no tener la cabeza en su sitio. ¿A qué te refieres con ello? ¿A que te faltó madurez, responsabilidad? Yo creo que sí, porque estaba para aquí, para allá, para aquí. Muy disperso. Muy disperso. Como ahora. Muy disperso. Bueno, estás más centrado. No, ahora estoy muy centrado, hombre. Ahora estoy mejor que... Mira, ayer estaba en un bar del barrio, en el bar Paco, y le dice, Juan, dice, ¿qué centro has estado últimamente? ¿No está encima de la barra bailando? No, pues cuando la gente dice eso, pues te alegra. Algo habrá. Habrá, hombre, claro. A Eva, a la Mosso d'Esquadra actual, que entonces era tu novia, la metiste en Radio Carmel. Sí. ¿Tú sabes si ella sigue haciendo radio? No. Nada. Luego yo me separé de ella, luego ella siguió en Radio Carmel, conoció a un chico, hizo un programa. Bueno, en fin, no hay más que hablar, no quiero hablar. Radio Unión Cataluña. Fue un buen de Radio paso. Carmelo pegas el salto
a Radio Unión Cataluña. Sí, fue una emisora muy escuchada, aunque ya no existe a día de hoy. Fue una emisora con mucho potencial, una emisora que se escuchaba en toda el área metropolitana de Barcelona, con un público fiel, con grandes profesionales de locutores de radio. Estaba Javier Artigas, estaba... Teníais a Mario Fernández Mario padre, Fernández, Manolo Santos, Pepe Tejada, Pepe Ortega, que hacía el Guateque, un programón de 7 a 9, o sí, por las mañanas. Pepe ponía Tejada. Los brincos, ¿no? Pepe Ortega. Ponía Los brincos, Los mustas, que esos programas ya no se escuchan. Un programa que se llamaba El Guateque, con Pepe Ortega, me acordaré. El Guateque con Pepe Ortega. Pepe Ortega. Sí. Teníais a Ramón Pérez, Estaba Javier Artigas, que lo he dicho antes. a Tini Grajera, A Tini, estuvo luego el Pepe Tejada, que falleció en la última etapa también, Ricardo Montalbán, han estado varios, Paco Riojo. también, que hacía el deporte. Está en Radio Marca, me parece. Está en activo. No sé si ya está, estuvo de corresponsal con el premiado, de reportero estuvo, me parece. Manolo Piñeiro, Sí, pues falleció, pobrecito. Jesús Olmo, Que a día de hoy está activo en otra emisora de radio por las noches. Jaime Guaza, Que ahora está conmigo también en la radio. lo he fichado. Sí, hace En poquito, Pomar. ha empezado hace 2 semanas. Ricardo Montalbán, que lo has dicho, y en esa época eres la competencia de Radio Teletaxi. Sí, bueno, teníamos muchos oyentes como Teletaxi, muchísimos. Y todos esos compañeros que hemos dicho, Javier Artigas, Manolo Santos, Pepe Tejada, etcétera, ¿qué te enseñaron a ti? ¿Aprendiste algo de ellos? Hombre, claro, son gente profesional, siempre lo he dicho, yo he aprendido muchísimo y a día de hoy me siento muy orgulloso de haber trabajado con estos locutores que se han dedicado a la radio. Porque hay que decir, perdona que te corte, Jordi, hay que decir que, claro, yo hago radio. Hay que decir que yo hago radio, pero no me dedico 100% a la radio. Pues no tengo mi trabajo aparte y tal, pero esta gente, yo he estado haciendo radio con gente que se dedica a la radio. Y para mí eso es todo un placer, incluso con locutores que yo he escuchado y que a día de hoy son compañeros míos. Yo el otro día lo decía en la radio, yo estoy súper orgulloso, de verdad, de trabajar, como hace poco que también me escribe Luis Rodríguez de la COPE, el de Momentos. También es un placer, pues que a día de hoy locutores que yo he escuchado, pues tenga contacto con ellos y que han sido compañeros míos. No sé, eso a mí me orgullece muchísimo. Y de Radio Unión Cataluña, de estos locutores, ¿a quiénes admirabas más? Bueno, en esa época de los locutores, que eso es lo que pasa, que cuando tengo compañeros, yo no admiro a compañeros, yo admiro a los que no trabajan conmigo. Admiro a los que he nombrado al principio, locutores de otras emisoras de radio, no de mi equipo. Tú llegaste a Radio Unión Cataluña porque tu primo Itai era muy amigo del hijo del ya fallecido dueño de la emisora, de Mario Fernández. Que Mario a día de hoy, el hijo está activo. Mario Fernández padre era el dueño y Mario Fernández hijo Junior, sí, se llamaba igual. Tu primo intercedió a través de Mario Fernández Junior y te acercó a su padre, al dueño de la emisora. Allí estuviste 4 años en Radio Unión Cataluña. Y haciendo grandes festivales también, conocí a muchísima gente maravillosa. Bueno, yo creo que Radio Unión fue la emisora donde me dio más cobertura, ¿sabes? Más de conocer a la gente. Ahí es donde empecé a conocer a... Y más popularidad, quizás. Sí, ahí es donde empecé a conocer a más gente. ¿Puede que sea la emisora donde más feliz has sido? Yo te diría que sí. Me habla siempre con mucho cariño de Radio Unión Cataluña. Sí, es una emisora que le he tenido mucho cariño a esa emisora. Aparte por el público que tenía, por la fidelidad del oyente, por la gente que venía mucha gente, muchos cantantes, conocidos, no tan conocidos. Ha sido la emisora donde yo he sido feliz, sí. Bueno, he estado feliz en todas, pero la que más me ha marcado
Radio No en Cataluña. Bueno, fue la primera grande. Exacto, fue una emisora que incluso la escuchaba. Y decía, yo en esa emisora trabajaré, y acabé trabajando en esa emisora. ¿Trabajaste? Sí, también mi primo me ayudó mucho, mi primo Itae, porque conocía al Mario. Luego también Mario me dio una oportunidad, pero me hizo, porque él estaba, el padre, Mario padre, hasta que me dio confianza y tal, pero no fue tan fácil tampoco entrar, Te la ganaste. Hiciste un programa de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Sí. 3 horitas de lunes a viernes. Que era el termómetro también. Era el termómetro. El nombre termómetro te lo llevaste del Carmelo a Radio Unión Cataluña. Empezó a venir Tonetti y tal, unos días, el equipo que tenía en Radio Carmelo empezaron a venir, pero ya Mario ya empezó a como que no vinieran. Porque querían que hiciera Radio Fórmula, era otro tipo de radio más musical, el oyente pedía canciones, hasta que me quedé solo. Entonces, tú pinchabas las canciones, las comentabas, te llamaban... Llamaba gente, pedía canciones... Radio Fórmula. Sí, Radio Fórmula. Bueno, la emisión era para toda Barcelona, como tú has dicho, estabas ahí en las sobremesas de 2 a 5 de la tarde, y ya también hemos dicho que le estabais haciendo la competencia a Radio Teletaxi, y quizás esa fue tu verdadera escuela de la radio. Sí. Y bueno, lo que tú decías, gracias a Radio Unión Cataluña hiciste festivales, presentaste eventos, conociste autoridades, incluso peñas rocieras. Sí, muchos centros culturales, peñas rocieras, incluso en la Feria de Abril, también presenté eventos en la Caseta. No, me dio mucha cobertura Radio Unión Cataluña, hay que decirlo, hay que ser sincero, me dio mucha cobertura. ¿Y dónde estaba Radio Unión Cataluña? La calle Almogávares 88, en el Pueblo Nuevo. Ah. En la calle Almogávares. Muy bien. Y celebraste 3 aniversarios del termómetro al aire libre, con artistas invitados, con gente del barrio. Con gente del barrio, sí, y bueno, hacía pues el aniversario del termómetro, que era una pasada, traía grupos del barrio, ponía la barra de bar ahí, la gente venía, disfrutaba, bueno, era espectacular. Son unos momentos muy bonitos. ¿Y los celebrabas ahí en Pueblo Nuevo también, en Poplano? No, los llevé al barrio del Carmelo. Ah, te lo llevaste a... Claro, es que curioso, que el primer aniversario, me acuerdo que Mario se enfadó un poco porque no se lo consulté casi. Hombre, me lo tienes que consultar. Mario Fernández padre ya te quería alargar, ¿no? Sí, ya, claro, que es que esto tienes que avisar. Claro, él se pensaba que iba a hacer una fiesta pequeñita. Te ha subido la temperatura del termómetro. Pero claro, cuando tú ya ves unas infraestructuras, que montas un escenario grande, una barra de bar, ya la cosa iba... Y se cabreó un poco. Se cabreó un poquito, pero luego vino al festival. Ah. Que le digo, déjame una pancarta de estas que tienes y tal, un roll-up grande que tenía que poner a Radio Unión Cataluña para ponerlo detrás del escenario. Y me acuerdo que me lo dejó, me dice, llévatelo. Y tuviste que pedir permiso, estaba el marido de Luis Mascot. Exacto, todavía. era la época de cuando... Él te lo firmaba todo. Me lo firmaba, que me acuerdo que sin cita previa. Yo me iba en moto, no te rías. Es que han cambiado tanto las cosas. Te llamaba de hola. No fue así. Han cambiado tanto. Picabas a la puerta. Estaba Pera Nieto en esa época también, que por cierto falleció, un besito a Pera Nieto. En esa época, Jordi, no tenía que coger cita previa ni nada. Yo me cogía la moto, me iba por el túnel de la Rubera. Aparcaba la puerta del que distrito. El distrito, antes de la calle Lepanto, que se hacen las gestiones y tal, la casa de arriba, ¿sabes? La del distrito, pasando el túnel, donde está, tenía la oficina. Yo entraba, subía las escaleras, le picaba la puerta y él estaba y dice, Marín, un momento. Entraba y digo, oye, ¿qué? Mira, pues ¿cuándo me haces para la fiesta? ¿Cuándo me firmas? No, te va bien. Dice, bueno, en unos días tal. Y me lo firmaba y me daba el permiso. Muy bien, sí. Que eso ya es una pena, se ha perdido todo eso. Bueno, ya no es todo tan natural, tan espontáneo, es todo burocracia. Ya no hay esa informalidad cariñosa que había antes. ¿Sabes? ¿No? Como cuando ibas, por ejemplo, al director del banco a pedir un préstamo, entrabas directamente al director, ahora ya hay cita previa, ya no se puede. Todo, al médico igual. Acá han cambiado tanto las cosas después del COVID que... Falta humanidad. Sí. Bueno, Radio Unión Cataluña, la emisora la cerraron por el tema de la lengua catalana. Sí. Porque os obligaban a hablar en catalán, pero... Y luego la cerraron también por tema de administrativo, y bueno, ya empezaron... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hace uno ruido, empiezan las envidias y la rabia. Y eso es lo que pasó.
Cuando vieron que Radio Unión iba subiendo, pues, y también, y lo puedo decir, también hubo una emisora, que no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, que también hizo así para que esa emisora la cerraran. Para que le hacíais la competencia. Bueno, sí, pero yo no voy a decir nombres, vale. Pero también, que si luego no sé qué papeles administrativos, que si la emisora era legal, no era legal, cuando era legal y hubo un papel administrativo, que yo ese papel lo he visto, aparte que Mario me lo ha enseñado, y era una emisora con sus papeles correspondientes y con su administración y los papeles administrativos 100% legales, era una emisora legal. Pero bueno, se buscaban excusas para cerrarlos. Lo que cuando ya empiezan las rabias y la envidia, pues es lo que pasa, Jordi. Y estuviste un año sin hacer radio. Qué mal lo pasé ese año. Y sentiste el mono de la radio. Qué mal lo pasé ese año. Qué mal pasé ese año sin hacer radio. Lo pasé fatal, Jordi. Necesitaba el metadona de la radio. Necesitaba metadona, y ahí empecé a conocer luego a Paco, luego, bueno, es cuando te conocí a ti. Bueno, pero de Radio Unión Cataluña acabaste en Exa Radio. Sí, hostia. Porque finalmente te tuviste que ir a Exa Radio Barcelona del grupo Nervión. Sí. En Radio Unión tú habías hecho muy buenas migas con Ricardo Montalbán. Exactamente. Que antes hemos hablado de él. Y él fue quien te introdujo en Exa Radio, porque él había encontrado acomodo en esa emisora cuando saltó de Radio Unión, se fue a Exa y te fichó a ti también para Exa Radio. En Exa Radio estuviste unos meses haciendo radio con Miguel Sainz, el niño. Y Paco Barrera, que vino también. Paco Barrera. Y la radio era potente. Sí, muchísimo. Era una Barcelona. Estaba en la Guinahueta. Era una emisora del grupo Nervión, que la montaron en lo que fue la frecuencia de Barcelona, la montaron en Barcelona. 89.5. Sí, enfrente del bingo de Verdún estaba, en un local, el grupo Nervión. Y no sé qué pasó con la emisora, que la cerraron, se la llevaron para Nervión, porque Nervión está en Bilbao, ¿no? Por Bilbao. Bueno, no sé. Nervión suena a Andalucía, ¿no? No era andaluza, era del grupo Nervión. Ahora no recuerdo el grupo Nervión dónde es. Bueno, se la llevaron. Donde la gente está nerviosa. Sí, y se la llevaron. Y me quedé sin hacer radio otra vez. Tú me dijiste que la radio era potente, que emitía toda Barcelona, toda el área metropolitana, pero me dijiste que su dial, el 89.5 FM que hemos dicho hace un ratito, coincidía con el de Radio Algarabía, 89.4, había una diferencia de 0,1, de Antonio Gamero. Entonces tú me dijiste que Antonio Gamero denunció al director de Exa Radio, a Jordi. Y ahí se acabó. Sí, empezaron cosas burocráticas, que si el diario y tal, y bueno, se cerró la cosa tal, y Jordi cerró, se la llevaron el grupo Nervión, se mantenió Radio Algarabía, que luego pasó a ser Exa Radio, FEMRadio, y la cosa fue así. Es verdad que estaba enfrente del bingo de Paseo Baidaura, en el barrio de la Guinehueta, el bingo Verdún, no sé qué, y bueno, de ahí se acabó. ¿Estuviste solo unos meses en Exa Radio? Unos meses, sí, estuve unos meses. Tiempo. Que ahí estaba Miguel Sáenz, estuvo Paco Barrera, hice migas con ellos, y luego cuando montaron el proyecto, ellos montaron, sí, ya era lo último, porque ellos cerraron una emisora que era Radio Alegría, que la tuvieron en Santa Coloma, de Gramenet, que también se la cerraron por otras personas, que no voy a decir el nombre, sí. Y se vinieron a Exa Radio, se quedaron después sin hacer radio, y es cuando montaron, el Paco ya dejó un poquito y tal, y Miguel es cuando empezó el proyecto de Quiero Radio en Santa Coloma de Gramenet, que también la cerraron por lo mismo, que tú has trabajado, yo he trabajado, fue una emisora muy bonita, pero también por cosas administrativas y tal, es lo que decimos, nos cerraron el chiringuito. Esta es la etapa que vamos a comentar ahora, la etapa de Quiero Radio, del 94.2 FM. ¿Que es donde te conocí? Ahí es donde nos conocimos en el 2010, pero esa radio empezó en el 2009. Pero yo a ti te conozco desde el 2010, que lo comentábamos antes, hace unos 16 años. Y el que dirigía la radio, Quiero Radio, al menos cuando yo llegué, era Miguel Sainz, el niño, alias el niño. Una persona muy emprendedora, con mucha potencia como empresario, mucha valentía, muy inteligente, Miguel Sainz el niño.
Y a ti, como decías, lo habías conocido en Exa Radio y fue el que te llevó a Quiero Radio en el 2009. Tú le ayudaste a montar la radio y bueno, tuvisteis que partir de cero. Como tú decías, las mesas, el material habían pertenecido a Radio Alegría, que también la cerraron, y tú le ayudaste muchísimo a Miguel, la programación, me acuerdo que pintabas los estudios, Sí. hacíais regatas. Sí, hostia, la regata un día que tío, tú estabas en el de la regata. Traje a un colaborador para entrevistarlo. Que tocó la pared. Entonces, pasamos por el pasillo y había una nube, había como una niebla y era que estabais picando la pared y todo el yeso. Bueno, y no, se puso una regata, me acuerdo yo que, claro, tú picas, déjame explicar esto, una anécdota que Sí, me hace. porque era acojonante. No, pero hacíamos una regata, claro, que tú picas, pero claro, lo que hicimos es poner los cables directamente a la pared y le pusimos el yeso. Y ya está. Y claro, en vez de poner el tubo, como va todo, y claro, luego venía la gente, tocaba la pared así y le daba corriente. Digo, hostia puta. Pues el día que lo estabais haciendo, Sí. yo pasé con un colaborador y no se veía el pasillo, o sea, era todo un polvo blanco como Bueno, fue una niebla. pena, bueno, tú estuviste. Y la gente flipaba cuando pasaba por ahí. Tú estuviste. Estuve en Quiero Radio en el barrio de Santa Rosa, Sí, que ahí en Santa en Coloma. Santa Coloma, en la calle San Andreu, me acordaré toda la vida. Ahora han hecho el metro ahí al lado. Sí, Me han acuerdo hecho. Miguel que decía, el día de mañana que era el metro, yo me lo tomaba cachondeo y ya está el metro. Es verdad, La parada de Santa Rosa. Decía eso que iba a haber el metro. En el 2010 decía eso. Sí. Y el metro ya Curioso. existe. Pues le ayudaste a la programación, pintar los estudios, las pequeñas obras, coordinar, buscar locutores. El local había sido una autoescuela. Sí, señor. Ahora hay otra placa, ahora ¿Que es pone como una autoescuela? tienda. No, ahora es una tienda. Ha vuelto a pasar por ahí. Sí, el otro día pasé. Para recordar, ¿no? Sí. ¿Y qué es una tienda? No sé si pone Pepe y Loli o algo así, Ajá. pero lo vi cerrado, la persiana estaba bajada, pero el cartel era distinto. Qué Y pena. por el nombre pensé, esto debe ser una tienda, no lo sé. A ver si te Que por pasas- cierto, mira, ahí tienen los de Quiero Radio, el micro, Esto yo también lo para tengo. Miguel Sainz, para recordar esa temporada que equipo Yo lo Quiero tengo Radio. también. Temporada 2009. 2009. Pero yo llegué allí en el 2010. Sí. Tú seguro que estabas desde el 2009. Sí, poquito estuve. Tu programa en Quiero Radio era de lunes a viernes de 4 a 7. Sí. Casi siempre tus programas duran 3 horas. Sí. La introducción, el nudo y el desenlace. 3 horas, de 4 a 7, de lunes a viernes. Y la primera etapa, como decíamos, pasó en la calle San Andreu, en el barrio de Santa Rosa, pero la segunda época fue cerca de los estudios de Justo Molinero, Uf, ahí hubo, de sí. radio, Que no me acuerdo de ¿verdad? la calle, no me acuerdo de la calle. un poquito más Sí, abajo, no me acuerdo, sí. Esa Tocando. fue la segunda etapa. tocando al Besós. Sí, que habían unos cristales que se veía como hacía radio. Sí. Pero la competencia hizo presión y también acabaron cerrando Quiero Radio, la segunda etapa también. Sí, cerraron también. Y había compañeros muy majos, estaba Sergio Navarro, por ejemplo, Habían varios, sí. estaba Ricky. Hostia, Ricky, no me acordaba de Ricky, que Me- vivía por ahí cerca de... Un día me dijiste que Ricky estaba muerto, pero yo luego hablé con él y estaba vivo. No. Y quedé con él para tomar algo el verano pasado. Y está vivo. No. Y le dije, yo pensaba que estaba muerto, porque me lo dijo no, Juan el que María. falleció fue Jándula, Un día no me No, lo Tú te explicaste equivocas. bien. Yo pensaba que era Ricky. Ricky Tú te- Lorenzo. No, tú te equivocaste. Ah, no, la culpa es mía. No, pero sí, que estaba Ha muerto. resucitado Ricky Lorenzo. No. Que era el Jándula. Ah, Eso, vale. Jándula, sí, pero lo que tú te pensabas que era el Ricky Lorenzo, Que no me ¿no? explicaste bien. Vale, joder. vale. Y Yo- luego yo lo le viste. escribí en Y luego Instagram. lo viste. Y dije, pensé que estabas muerto. Ya. No serás el hermano gemelo. Hostia. Porque yo te veo igual de rellenito que Ya, que Ricky. Pues sí, no está muerto este. Estaba muerto el amigo Miguel Sainz, ese sí. Es el Jándula. Jándula que le Que ayudó. llevaba las gafas, me acuerdo El yo. bigote. Sí, ese. Este es el que murió, sí, que iba a Cuba también. Luego Sí. hablaremos de Cuba, ¿eh? Y bueno, después de Quiero Radio, cuando nos echaron a la calle en mayo o así del 2010, intentamos tirar para adelante un programa de televisión en Sabadell en Vivo. Sí. Sabadell en Vivo Televisión. Que hicimos uno. Emitía Online, era una emisora en online. aquella época, pero más tarde ya diremos lo que pasó. Pero bueno, Sabadell en Vivo emitía a través de internet, era una televisión digital online y intentamos tirar para adelante el programa Mucha Mafia, que yo presentaba. Sí, lo hacías tú, sí. Entonces, el programa duró 3 o 4 capítulos. No vaya programa.
Llama a Juan, a uno del barrio que se bajó el pantalón, ¿no? Esto lo vamos a comentar. Duré 3 o 4 capítulos y teníamos a Pedro Vallespín de 25 TV, porque yo como soy un chulo, yo veía en 25 TV el Alex Salgado in Extremis, el programa de televisión, a mí me gustaba, lo daban al mediodía o así. Y había un colaborador, había varios colaboradores, pero uno era Pedro Vallespín y me gustaba mucho cómo lo hacía. Entonces contacté con él en aquella época a través de Facebook y lo fichamos para nuestro programa de Sabadell en Vivo para el Mucha Mafia. Y me dijo que sí, y te lo presenté. Ahora Pedro creo que no hace nada, ni radio ni televisión, pero estuvo en Montjuic, en Ona de Sans, haciendo radio también. Bueno, y recuerdo varias anécdotas divertidas. No, a ver si te acuerdas tú. Yo la de los pantalones, esa del Juan. Pero primero otra más buena. No me acuerdo. Una vez estábamos en Arco de Triunfo, habíamos grabado dentro de Norma Comics y habíamos grabado unas figuritas y entrevistado a los dueños o a los responsables de la tienda, y cuando salimos, tú que eras el cámara, me das la cámara y me dices, grábame. Entonces, en el Arco de Triunfo, donde está el arco, había unos niños con un monopatín, tú le pediste el monopatín a un niño y me dijiste, grábame, grábame. Entonces te pusiste a patinar, pasaste por el Arco de Triunfo, o sea, por debajo, te alejabas, estabas de espaldas y de repente te bajaste los pantalones y los calzoncillos y yo hice un primer plano de tu culo y fue algo súper poético. Hostia. ¿Tú te acuerdas o no? Pues no me acordaba. Era cuando llevaba la careta al cerdo. Pero eso luego se salió por la tele, ¿no? No sé si llegó a salir, pero era un plano bonito. Pero bueno, yo recuerdo el plano de Juan, del hombre. Ahora, pero el tuyo era un punto de fuga, un atardecer, Arco de Triunfo, tú pasando con el monopatín, con los pantalones bajados, enseñando el culo y tal. Yo iba haciendo un zoom, fue poético, fue algo romántico. Y luego tu amigo Juan, ¿qué hizo tu amigo Juan? Fiché a Juan, a un hombre mayor que parecía el Santa Claus, que por cierto, Juan fue el conserje de la época del túnel de la Rubira. El que controlaba y vigilaba el túnel en los años 60. Juan. Cuando lo estaban haciendo. Sí, era el que había. Es que en el túnel de la Rubira antes, cuando lo estaban haciendo y cuando lo inauguraron, no sé cuánto había un conserje. Un conserje, una persona que se dedicaba al túnel de la Rubira. Sí. Pero bueno, se inauguró en los años 80. Sí, en esa época pues estaba Juan, que era él que se encargaba de vigilar el... A finales de los 80 creo que se inauguró. Pues imagínate, yo recuerdo esa imagen que se bajó el pantalón. Estamos grabando la fiesta mayor del Carmelo. Sí. Y tú te trajiste en el puente fue. En el puente que atraviesa... Por así, que se bajó el pantalón, ¿no? El señor, el pito... Y fue una imagen también pero luego el programa te lo cerraron, ¿no? No, lo que pasa es que hubo un problema con el montaje, hubo un problema con los colaboradores y al final no tuvo mucho más futuro. Nos faltaba alguien que nos lo montara. Pero sí, duró 3 o 4 capítulos en Mucha Mafia. Y Becky Sáez colaboró en algún programa, ¿te acuerdas? Hostia, que de la Becky, sí, que las fiestas de Gracia. Sí, hostia, la Becky estaba con nosotros, es verdad, la Becky siempre, que iba de cámara y ella de reportera. Ella es modelo y baila. Sí, hostia, no me acordaba, qué memoria tienes, Jordi, eres un crack. A Becky también la fichamos. Pero bueno, tú en aquella época más o menos estabas en Sans Montjuic Radio. Sí. Los viernes de 10 a 12 hacías un programa en el que invitabas a actrices y actores de cine para adultos. Sí, de señor. Cine X. El que hacía el Frecuencia Prohibida con Cristina Aiden, se llamaba el programa. Tú, haciendo una parte, tú ya habías sido speaker del Festival Erótico de Barcelona. Sí, fui. Con Nico Rosales y con Luis Bersunces. Sí, hace muchos años. Yo fui uno de los 3 speakers que presentábamos los festivales. Los 4 años me parece que eran 4 en Cornellá, porque de la Farga pasó a Cornellá. Yo no estuve en la época de la Farga, del Hospitalet. Estuve los 4 en Cornellá y los 2 últimos, los 2 primeros, del pabellón de la Vallebrón. Luego ya no se hace a día de hoy el Festival Erótico de Barcelona. Pues estuve unos 6-7 años de speaker en el Salón Erótico. ¿Y presentabais las actuaciones, los espectáculos? Estábamos en el mundo de la farándula del porno, conocí a los cámaras, a los actores, a las actrices, porque yo también hice mis pinitos hace muchos años, y empecé pues a hacer ese programa. El Joan Barutel, que era el director, me dio la oportunidad de hacer ese programa, hace muchos años, ese programa no lo inventé yo, ese programa ya existía en Sans Montjuic Radio, no sé quién lo presentaba,
ahora mismo que se llamaba Frecuencia Prohibida. Y era erótico. Y era erótico igual, y me dijo, y como yo estaba metido en el mundo del porno y conocía a gente y tal, me dice, oye Juan, tú que haces radio y tal, ¿te atreves a volver a retomar el Frecuencia Prohibida? Y digo yo, venga, va, hice el Frecuencia Prohibida, los que venía, por ejemplo, venía la Carmen de Mairena, venían las actrices de primera en esa época, todos los actores, porno, los directores, venían transexuales, venían de todo el género del mundo para adultos. Y hice el programa que funcionó muy bien, porque incluso la emisora tenía una potencia, porque claro, era una emisora Sans Montjuïc Radio, pero cuando hacíamos el Frecuencia Prohibida, Joan Barutel, que es el director, que le mando un saludo muy fuerte, desde el centro de emisor subía un poquito más la potencia para que se escuchara más lejos lo que es el programa, y para mí eso fue todo un placer. Y el Frecuencia Prohibida, pues luego es cuando Adrián se puso en contacto. Por un lado, tú estabas en Sans Montjuïc haciendo esa radio erótica, cine para adultos, sí, pero a través de las ondas. Tú habías hecho de speaker del Festival Erótico de Barcelona, esto por un lado, y por otro lado, el dueño de Sabadell en Vivo, Adrián Rena, había transformado a Sabadell en Vivo en 28 TV y emitía a través de la TDT para el Vallés Occidental y Oriental. En los dos valleses. Sí. Entonces, Adrián todavía sabía de ti, manteníais el contacto o te seguía o lo que fuera. Sí, porque yo fui un día, aparte de salir en el Mafia, en el Mucha Mafia, yo un día, como estaba metido había un programa en 28 Televisión que era también de erotismo y tal, que lo presentaban los hijos del que fue el alcalde de Bustos. El Bustos, lo presentaba el Bustos, que hacían un programa erótico también en 28 Televisión. Fui con Jenny, con una actriz, nos hicieron una entrevista y tal, retomé el contacto con él, tal, me fui a la radio y tal, y luego como los Bustos plegaron de 28 Televisión, cambió luego el nombre a la Teba, vamos a retomar el programa, que habían dos candidatos, porque estaba el Raspenat y estaba yo para presentar el programa. Raspenat era un actor que tenía una cresta. Batman. Sí, bueno, que estaba con Nora Barcelona, era un actor porno que era muy conocido en esa época, era de BSM, un actor de estos. Y bueno, me dijo el Adrián, y al final me cogieron a mí y hice pues el Vitamina Sex los viernes de 10 a 12, lo hacemos en directo para el Vallés Occidental y Oriental. Duró 15 programas solo. Bueno, duró 15, mucha mafia. Duró 15 programas hasta que ya pues... Vamos a hablar de esto. Sí. Tú estabas en Sans Montjuïc Radio haciendo la radio erótica, speaker del Festival Erótico de Barcelona. Adrián, el dueño de Sabadell en Vivo, que antes era online, la pasó a la TDT, se llamó 28 TV, luego se llamó La Teba. Te propuso hacer la continuidad de este programa, de este espacio erótico que ellos ya hacían, y tú creaste el Vitamina Sex. Entonces, ¿qué contenidos tenía este programa que duró 15? Pues el Vitamina Sex era de la farándula. 15 entregas. Venía una actriz, venía una gogó, venía un boxeador, hacíamos reportajes del mundo de la farándula. Habían actuaciones en directo de grupos, era un programa un poco de todo, una coctelera de todo lo que es del mundo de la farándula. Y fíjate que todavía se encuentra en YouTube. Sí, aún está. Si pones Vitamina Sex, Juan Marín, aún está. Todavía sale. Aún está. Lo hacías muy bien, con mucha espontaneidad, improvisando mucho, haciendo ver que te cabreabas con realización, con el cámara. Sí, y eso es lo que me gusta. En plan un poco Jorge Javier. O Crónicas Marcianas. Ojo, que yo no me he copiado de ninguno. Crónica sí que estaba, porque Crónica, pero yo era mi estilo, sí. Como hago en la radio, que es mi estilo. Pero es que luego yo veo que no se ha copiado porque a mí ni me conoce, pero que no es que me haya copiado de Jorge Javier cuando hacía el Sálvame, porque luego el Sálvame empezó después. Sí. El Sálvame es más nuevo que cuando yo hacía el programa. Yo soy más antiguo que lo del Sálvame, porque luego el Jorge Javier también hacía eso, que yo lo admiraba. A mí me gustaba el Jorge Javier porque
hacía eso, se iba por los pasillos, sacaba los cámaras. Bueno, porque era natural, espontáneo, Claro. como tú. Claro, y a mí me gusta porque tú estás haciendo un programa. Y claro, no estás tú, tienes un equipo. Y lo bonito es que el equipo se vea también. Que participen. Y que no seas tú el protagonista. Yo soy yo, porque a mí me da rabia cuando vas a los sitios. Soy yo. No. Tú eres gracias a él. Y Como a fíjate- tus cámaras. Por cierto, un saludo a Enrique y Laura, que están ahí contigo. Hola, cámaras. Un saludo. Y fíjate que retomaste el teatro que tanto te gustaba cuando eras pequeño, porque hacías un poco de teatro allí. Sí, me gusta, Hacías me gusta. Un personaje Me que gusta. se cabreaba. Y a día de hoy me gusta, a Que mí se me- iba, que Sí. volvía, que se iba a la calle y el cámara iba detrás. Sí, y sin preparar nada. Sí. Era un programa totalmente espontáneo. Como a día de hoy, que vuelvo a decir. Mi compañero Jaime Guaza, que no por nada, que lo hace también improvisado, pero va con una escaleta, va con... Cuando estoy yo haciendo el programa, digo, pero aunque ponga canciones y llame la gente, él se prepara su escaleta, tal. Ah. Yo no, yo voy en la moto desde Barcelona a Badalona y ya estoy pensando, voy a poner esta Creando el canción. programa. Yo tengo el programa memorizado ya, yo ya sé lo que voy a hacer cuando empiezo. Sí. Sí, incluso 5 minutos antes. Cuando María Jiménez me da a lo mejor palo, yo no sé lo que voy a hacer. Yo digo, voy a poner el último de la fila, empiezo con un burro amarrado en la puerta del baile, ¿sabes? Sí, tú y yo nos basamos mucho en la improvisación. La improvisación. Yo igual, o sea, por mucho que me prepare, luego se me ocurren cosas y me salgo del ¿Sabes? guión. Acaba como un burro amarrado en la puerta del baile, 2 indicativos, papá, y ahora Manolo voy a, García. y ahora voy a poner, pues yo qué sé, Son de Amores de Andy Lucas, para que te hagas un... Todo me viene al momento. Yo no tengo las canciones preparadas. Es decir, ahora voy a poner esto. Que también las radios grandes, como digo yo, generalistas se dicen, ¿no? Las radios generalistas, bueno, sí. Estatales, grandes. Las ya van con un guión. Sí. A mí me han ofrecido, a mí me han ofrecido, no voy a decir Y radio, las pero... teles con el prompter, Sí, que van leyendo. a mí me han ofrecido a irme a radios con nombre, pero para tener un ordenador, 50 canciones, y tú te tienes que fijar lo del ordenador, tienes que poner lo que te dice el ordenador, tú solo vas a poner la voz. Al final- A mí no me gusta hacer radio así. Al final lo hará la inteligencia artificial. Bueno, estamos sufriendo ya en el sector de la radio porque ya la inteligencia es todo. Hasta los indicativos se hacen ya con Muy triste, inteligencia artificial. Todo. Canciones que tú mandabas a hacer de indicativos, empresas y tal, ahora ya en un momento te lo hace. El otro día estaba el compañero Jaime y antes de empezar el programa se hizo un indicativo en menos de 5 minutos. Y digo, joder, ¿sabes? Es que todo esto se va a cargar. A mí me da mucho miedo también y a mucha gente. Es el fin de la raza humana, de la creatividad, de la imaginación. Ya. La especie humana. Bueno, del Vitamina Sex que hiciste en 28 TV, en la Teba, pasaste al veranito con tu amigo Montpellier. Sí, bueno, fue un programa, duraba media hora. Fue el canto del cisne de la Teba, o sea que ya se iba a tomar por saco la televisión. Y a Adrián se le ocurrió que Montpellier y tú fuerais por la costa, por el Maresma, sí, duraba media hora, entrevistar a gente. Badalona, Santa Coloma, Eso. ibais por ahí vestidos de veranito. Sí, veranito. Y hablando con la gente, interactuando. Y nada, y fue un programa que estuvimos ahí, duró muy poco, porque fueron varios, no sé cuánto, lo que duró un verano, media horita, duraba media hora cada programa, y se acabó, como todo lo que pasa. También todavía se puede encontrar por internet. También en el YouTube. veranito. Sales tú con Vaya Montpellier. con el veranito, íbamos con 3 cámaras, la gente nos veía, madre mía. Por la playa. Era bonita, era una buena etapa. Y había una actriz de cine. Sí, erótico la también. Mónica Lebrón, mira, ni me acordaba, Mónica Lebrón, que vino con nosotros, ¿sí? Y- Iba con los patinetes, bueno, con ¿Vivíais el patinete aventuras? no, Roller. con los roles. Y iba. vivíais aventuras por allí, por la playa, Sí, por sí. varios Me municipios. gustaría retomar ese programa. Hombre, era muy fresco. Me gustaría retomar, no se sabe, está ahí a ver, porque tú y a yo ver. tenemos algo pendiente, Jordi. A ver si retomamos algo. Que hoy me han dado una buena noticia el Tony Rubira por teléfono. Ah, pues mira, hay que decirlo. a ver si cuaja. Hoy que esté con Tony, que me ha dado una buena noticia hoy. Bueno, a ver si es verdad. Saludo, por cierto, a Tony Rubira, grande. Dime. Y tú. Yo te quería preguntar si después de esta experiencia televisiva de la Teba y tal, si después fuiste a hacer radio, ¿puede ser? Sí, claro.
Después te fuiste a FEM Radio gracias a Ricardo Montalbán. Sí, que también estuvo ahí. Acabaste en FEM Radio, estaba en Luego la Rambla Guipúzcoa. estaba Paco Orozco también, que gracias a Paco también. Yo te fui a ver a Rambla Sí, Guipúzcoa. ni me acuerdo. Fui un par de veces a verte en la Estaba radio. Paco Orozco, que hacía Fem un café, el programa. De FEM Radio, FEM un café. Sí, Paco también. Fem las Estuvo Paus. Paco, estuvo Ricardo, estuvo también. Bueno, vinieron varios. Había ¿quién lo? Tony Martínez estaba también, que luego es el que hacía las bromas con Cárdenas, con Javier Cárdenas. El Tony Martínez, muy grande, haciendo imitaciones también y bromas telefónicas y tal. Y hubo un buen equipo. FEM Radio fue una emisora que estaba en el Grupo La Paz, ahí en La Pau, a nivel local también, una emisora local, pero que tenía su cobertura también, ojo, a nivel de Barcelona. Y muy bien, muy bien. Luego cuando me fui a Pomar, de Pomar falleció mi padre, iba, no iba, hasta que me dieron un tiempo, dejé sin hacer radio, y luego retomemos Gran Vía, radio, que te viniste tú conmigo, y bueno, y otra vez en Pomar, y hasta ahí de momento pues... Tú tuviste esa primera etapa en Radio Pomar, como bien has dicho, falleció tu padre por motivos personales, porque anímicamente no te sentías bien, estuviste de forma intermitente, Sí. y luego acabaste en Gran Vía Radio. En Gran Vía Radio, cobertura prácticamente estatal, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, y luego con la DAB Plus, También, todo sí, sí. el Estado Una español. de las radios pioneras en tema de la DAP, que, La DAB Plus. que estuvimos ahí, hacía yo el Café Show por las mañanas, ¿Estuviste? porque el programa ya estuvo en Radio Pomar, el primer Café Show. Ah, La primera etapa de intermitente, ahí es donde nace el Café ahí es donde Show. nació Café Show. Con Juan Marín. Luego fue a Gran Vía Radio, y de Gran Vía Radio es cuando vuelve a Pomar en la actualidad. en la actualidad, pero claro, el formato que se hacía en Gran Vía Radio era diferente a lo que se hace ahora, porque claro, era más morning despertador. Yo hacía de 6 a 8, luego de 7 a 9, que es cuando tú venías los jueves, la Laura Santos los martes, entrevistábamos a muchísima gente. Pedro Cuerpo, tenías varios colaboradores. Exacto, estaba Pedro, no me da, pero no me acuerdo que el otro día fue a saludar de Pedro Cuerpo, estabas tú, estaba Laura Santos, venían invitados, tú tenías tu sección. Entrevistamos a Víctor Amela, Víctor a Amela, Anastasia Mayo. sí, vinieron Gonzalo de Oro, que representa el partido de Vox aquí en Cataluña, bueno, en Barcelona. Tuvimos invitados Hemos importantes. tenido bastantes, y los que iban a venir, hasta que se acabó el Café Show por cosas, por circunstancias. De la vida. De la Tú vida. estuviste unos 4 años en la emisora y prácticamente ayudaste a... ¿En qué emisora? En Gran Vía Radio. No, 4 años no. Unos 4 años, No, ¿no? hombre, estuve menos, estuve no sé si 2 o así. Hombre, tú me dijiste que... 2 o 3. En el COVID ya estabas ahí. No, pero no, después no, porque no se montó después. Estuve 2 años y pico o así. Bueno, pero era una emisora de cobertura importante. Empezó, sí. Fue tu primera estatal. Sí, está muy bien, pero bueno, pasaron una serie de cosas, unas circunstancias, que tú ya las sabes. Yo la sé y no pudimos seguir en Gran Vía Radio haciendo el Café Show. Con Juan Marín. Pero bueno. sí que es verdad que es la primera emisora en la que has estado con cobertura estatal de Sí, todo que el ahí territorio estaba, español. Estaba el Albert Castellón, me acuerdo yo. En Castellón, teníamos a Albert Lesan, También. a Xavi Martín. Sí, pero en la época me parece que cuando estábamos nosotros no estaba en el Lesan. Sí Fichó estaba, después. sí O sí que estaba. Sí estaba. Josep Pons, También. teníamos gente importante en Gran Vía Radio. Y sí que estaban, en nuestra época. ¿Sí? Y bueno, lo que tú dices, después de Gran Vía Radio volviste a Radio Pomar, es donde estás ahora, gracias a Paco Barrera. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, haces tu Café Show. Café Show, que estoy muy contento, hemos crecido bastante. En Lo menos sigues de... haciendo, Radio Pomar, Gran Vía Radio, otra vez Radio Pomar. Pero estoy muy contento porque estamos creciendo muchísimo. Es lo que decimos, la radio está más viva que nunca. Radio Pomar está ahí, la conoce ahora muchísima gente. Manolo Valdés, que es el director, ha hecho un gran equipo. Tiene mucho éxito. Sí, es una emisora. Muy buena cobertura, la gente la conoce. Es lo que decimos. Claro, tú dices Radio Pomar, pero claro, Radio Pomar es una emisora que lleva 30 años, porque no es nueva. La Radio Pomar era la emisora del barrio. Fue una De radio de Badalona, pero que emite en toda sí, el área metropolitana fue de una Barcelona. claro, fue una radio cultural en la época en la que se ha ido manteniendo.
hasta que entró Valdés hace ya 12, 13 años, 13, mira, se lo comentaba Mari Carmen Expósito todo el otro día, 13 años lleva ya Manolo Valdés. Manolo Valdés es el dueño. Sí, sí, bueno, no es el dueño, es el director. Es el que gestiona ahora Radio Pomar. Porque Manolo estaba ya de empresario en otra emisora de radio 40 años, estuvo en el grupo Teletaxi. Y ahora es la que él lleva, es el que lleva Radio Pomar, es el que ha hecho el nuevo formato de Radio Pomar hace ya 13 años, y gracias a Manolo Valdés y al equipo que hay y a los oyentes, pues Radio Pomar es que está creciendo muchísimo. Es que yo no me lo esperaba que tendría tanto éxito una radio que está ahí, porque estamos en el día y es una radio que le escuchan toda el área metropolitana de Barcelona. Sí, tiene éxito. Sí, por eso, y que siga mucho el éxito en Radio Pomar. Yo quiero preguntarte en qué otras radios has estado. Nos hemos dejado alguna como Antena 2000, ¿verdad? Hostia, oye, eres un crack, Jordi. Bueno, es que cuando me hablabas yo iba tomando nota. Antena 2000 fue una emisora que también tenía su cobertura. Y sigue estando allá. ¿Pero cuándo estuviste en Antena 2000? ¿Antes o después de qué radio? No, antes que Pomar. Cuando fue en Radio Plegué me fui a Antena 2000, pero duró muy poco porque el director, que es Luis Ramírez, es una emisora que está en Esplugas, en la calle Severo Ochoa, arriba del todo, que está una acera es Hospitalet y otra es Esplugas. Es una emisora que es Antena 2000, que es muy conocida, con una cobertura brutal, pero en Barcelona se escucha por la mitad y tiene todo el Valle Llobregat, se escucha brutal. A día de hoy hay música, solo música. Y me acuerdo que estuvo Fede Selma, estuve yo con él, éramos 2 locutores solo. A Selma lo conocía en Gran Vía Radio. Sí. Y ahora está en Radio Televisión. Sí, pues estuvimos él y yo haciendo radio todo el día música. 2 locutores éramos, que luego luego llamamos al José Luis Pizarro, que vino José Luis Pizarro, éramos 3, José Luis se fue, estuvo poco, hasta que ya Luis dijo, bueno, tal, y ya Selma se fue, yo me fui, la radio se quedó ahí. Fue un proyecto muy bonito, lo que no se supo gestionar bien. Éramos 3 locutores, el director no venía, que no aparecía nunca, claro, y hasta que uno se aburrió, se fue uno por un lado, otro por otro y ya está. Antena 2000. Aparte, ¿has estado en alguna radio más? ¿Nos hemos dejado alguna en el tintero? Pues... ¿Que tú recuerdes? No te lo sabré decir ahora. Pues venga, recta final. Vamos a hablar de Cuba. Con tu amiga Daniela Arnau organizasteis un viaje a Cuba en septiembre del año 2023, hace unos 2 años y medio, más o menos. Te encantó tanto que hiciste amistades. Sí. Además, tú eres muy amigo de Dinio, habéis ido un montón de veces juntos. Bueno, yo Cuba. me fui de vacaciones 15 días con Dari, con Arnau, y empecé a conocer gente y mira, y ahora ya es mi segunda casa. Fui de turista y ahora ya, pues imagínate tú, con el Café Show ahí, con el Gilbert, con muchas amistades que tengo, amistades que incluso más que en Barcelona, hay que decirlo. Y Dinio te habrá presentado a gente. Claro, conozco a toda la familia de Dinio, pero que es brutal, porque a día de hoy recibo más llamadas y mensajes ¿De Cuba? De gente de Cuba que de Barcelona. Estuviste muy a gusto, para ti es tu segunda patria, montaste una cafetería. Sí. El negocio estaba muy mal, le pusiste de nombre Café Show. Café Show. Y a día de hoy, mi amigo que era socio, que ahora está con su mujer, Sailin, han abierto al lado una nueva que se llama Café Show, dando la hora. El producto Café Show está en el Vedado y a mí eso me alegró mucho. Es como una marca ahora y a mí eso, pues imagina, gente con camiseta, pullover, Café Show. Pero bueno, ahí, mira, lo que no se ha conseguido a nivel de promoción, de camisetas, tazas y todo, está en Cuba, lo que es el Café Show. En Cuba es muy conocido. En Cuba es muy conocido el Café Show. La segunda vez que fuiste a Cuba, creo que fue en enero del 2024, nos jodiste el programa de radio de Gran Vía Radio porque lo tuvimos que dejar en pausa. Llevaste productos de merchandising, roll-ups, y no has parado de ir y volver. Voy, vengo, 3 veces al año, 2, sí, ahí estoy. Y en breve te vuelves a alargar allí. Sí, voy, vengo, he hecho ahí mi vida también, estoy muy a gusto.
Y ahí estoy, en Cuba. A ti te encanta el Vedado en La Habana. ¿El Vedado es un barrio? Sí, el Vedado es un municipio. Bueno, sí, es un barrio. Es como decir Horta y La Taxonera. Es como Horta Guinardó. Como un distrito, un barrio. Más o menos, sí. ¿Y qué tiene particular que te gusta tanto el Vedado? Pues a mí me gusta mucho lo que es la gente, el clima, la cultura. Es que Cuba es muy... A pesar de todo que, pues claro, yo ya estoy de aquí de gente que habla mal de Cuba, otros hablan bien, pero Cuba está en un momento, ahora hay que decirlo, delicado, complicado, por el tema del combustible, por el tema de la luz. Yo creo que se va a solucionar ya, lo antes posible, pero Cuba, hay que estar en Cuba. Yo siempre he dicho que es uno de los países... Para mí, bueno, claro, yo no he estado en otros países, pero es uno de los países más bonitos del mundo, lo diré y lo seguiré diciendo, Jordi. El Caribe mix. Bueno, el Caribe, a ver, es que claro, la gente está confundida porque Cuba, yo al principio pensaba que Cuba era como Lloret de mar, o como la Barceloneta, que estaba la playa, cruzas la acera y están los bloques, sí. Y que va a ser malecón. Para ir a las playas tienes que ir en coche. Son 25 o 30 minutos, que no está enfrente la playa. O la gente se piensa que es como aquí, como la Costa Brava y tal, que está el mar, la tierra, cruzas... No, error, mentira, tienes que coger el coche. Tú pensabas que era así, ¿no? Cuba, que estaba... Sí, No, es así, es como yo te he dicho. Pues tú me comentabas cuando estuvimos hablando que la gente es muy maja, que te sientes uno más allí, que te han acogido muy bien, la gente es muy cariñosa, y que tú dices que aunque se trata de un país muy pobre, hay detalles que te impresionan mucho y que vivir con esas personas te hacen valorar más tu país, que las playas son maravillosas y que allí quizás es cuando tú eres feliz realmente, ¿no? Sí. Pero Cuba, como tú decías, sigue siendo un país comunista, aunque tú has pisado barrios sin turistas, sintiéndote un cubano más, sin pulseras, sin resorts, entrando en las casas de los cubanos, jugando al dominó con ellos, viviendo la Cuba auténtica, la de verdad, y que a ti toda esa autenticidad te encanta. Me encanta. Que la gastronomía se parece a la nuestra, que has comido pollo, frijoles... No, hombre, claro, si Cuba piensa que fue colonia española y es la cultura igual que la española. Es igual. ¿Y qué diferencia ves entre la gente de allí y la gente de aquí? Es que es diferente. Allí, en Cuba la gente es más cariñosos, más generosos, sociable, más generoso, más cariñosos, más nobles, más inocentes, más puros. Sí, más puros, más buenos. Hay de todo, como aquí, pero es diferente. Es que es diferente cultura. Aunque es cultura parecida en tema gastronómico y tal, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cómo ves la situación actual? Parece ser que Donald Trump, después de Venezuela, después de Irán, dice que ahora va por el comunismo cubano. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, no sé, llevamos ya tanto que yo esto lo estoy escuchando... Dicen que la guerra de Irán ya se acaba, ahora le toca a Cuba. Ya, no sé, vamos a ver qué pasa. Y es verdad que hay tantos apagones que falta. Sí, a ver, hay apagones. Que vas a una tienda y todo está carísimo. No, a ver, nada. según en qué zonas hay apagones, no lo discuto. Pero hay sitios que también hay apagones, no lo discuto, pero mejor no hablar, Jordi. Porque luego, un día cuando quieras hablamos porque hay que estar ahí. Un día me dijiste que ibas con una riñonera, con un fajo de billetes y que para cualquier cosa tenías que pagar con un fajo hombre, claro. Poli por la inflación. Imagínate. Un café. Sí. Café show. Sí, por ejemplo, yo que sé, 4.000 pesos, pues tienes que pagar. Sí. 4.000 pesos te doy. Sí. Bueno, ahora sí, para acabar. Los tatuajes. ¿Tienes tatuajes que para ti significan mucho? Bueno, tengo el termómetro, tengo la radio, la Radio No en Cataluña, que me marcó mucho. Radio No en Cataluña. El micro, la radio, tengo mi abuela. La abuela, mi abuela que la querías muchísimo. Y yo, el Capitolio de Cuba, aquí.
El Capitolio. ¿Es un monumento esto del Capitolio o qué El es? Capitolio, sí. El Capitolio de Cuba, de La Habana. Muy bien. Y Cuba y el Rincón, Dinio, mi amigo, Dinio, el Rincón, 21 kilómetros. ¿Por qué? Porque yo, una promesa fue que caminé 21 kilómetros a ver a San Lázaro, que San Lázaro es una persona muy especial en Cuba, que es un santo, para poner una velita. Y está en el Rincón. Está en el Rincón. Y lo que fuimos fue Dinio, el Rincón, 21 kilómetros, desde el cerro que está en La Habana hasta el Rincón, caminamos pues 21 kilómetros. ¿Como una penitencia o para pedir algo? Sí, bueno, pues para ver a San Lázaro y poner una velita y pedirle. Y desde que hice eso luego me vinieron cosas bonitas. Mira, pero bueno, hay gente creyente, otros que no. Yo no era creyente, pero desde que le puse la velita a San Lázaro me he vuelto un poco creyente. ¿Ha surtido efecto? Sí. Y acabamos. ¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos como comunicador? Mis virtudes. Como comunicador, como locutor, como presentador, ¿qué virtudes y defectos tienes? ¿Qué se te da bien? A mí se me da bien, pues que no sé cómo decirte, es que yo soy muy espontáneo. La espontaneidad, improvisar. No me preparo nada, hago el programa sobre la marcha. Una vez en YouTube vi, creo que estabas con Alex Salgado y él decía que tus virtudes también eran tus defectos. A que a veces tus virtudes te juegan en contra. ¿Puede ser? Bueno, no sé, eso es lo que dijo él, ¿no? El Alex Salgado. ¿Y qué esperas del futuro? ¿Qué proyectos, qué sueños tienes? Proyectos a lo mejor no lo puedes decir, pero ¿qué le pides al futuro? Hay que vivir el presente, Jordi. Yo no le voy a pedir nada al futuro. ¿Por qué? Bien respondido. Porque vivo el presente. Yo no voy a pensar en lo que voy a hacer mañana o pasado. Porque yo hoy estoy contigo aquí en la entrevista, que para mí es todo un placer. Cuando termine la entrevista me voy a comer, luego me voy no sé dónde, para aquí para allá, luego me iré a dormir. A lo mejor mañana no va a pasar, no me levanto. Mañana quién sabe. Quién sabe lo que te puede pasar. Pero tú te verías en la radio, en la tele, en la política. No sé. Bueno, política, bueno, también a día de hoy me ofrecen. Es que claro. ¿Tienes ofertas? No, política también estuve en la política. Por eso te digo que hay que hacer. Me voy a centrar en una sola cosa. Porque lo que no puedo hacer 3, 4 y luego no hago nada. A ver los santos. A ver qué pasa. Siempre dices que cuando la radio deje de emitirse a través de la FM, de la frecuencia modulada, que tú plegas. Yo voy a plegar. Siempre dices No, siempre lo digo. ¿Llegará ese día o no? Llegará, no. Mira, yo creo que esto nunca va a desaparecer, porque hay gente que la radio la escucha y muchísima gente. Sí. A mí me ofrecieron, cuando me quedé ese año parado sin hacer radio, me ofrecieron varias radios online hacer programa de radio. Y no querías. Pero yo no. Pero luego me dice la gente, pero es que tú haces radio online. Digo, ¿cómo? Sí, pero yo te escucho por la radio, por internet. Sí, claro, pero yo hago radio por FM. Sobre todo. Y como un añadido. Y el añadido, siempre lo diré, es el internet, aunque sea la nueva tecnología y tal. Lo que es el punto es la radio. La madre es la radio. De la radio sale todo. Y luego internet y lo que ¿Qué te crees que las radios online? ¿De dónde salen las radios online? ¿De dónde se han copiado? De la FM. De la FM. ¿Tú crees que la juventud escucha la radio? A ver, yo creo que la juventud ya no escucha la radio como antes, sigue gente joven que escucha la radio, pero ya no es como la fidelidad que había antes. La radio está más viva que nunca, pero no con la fidelidad de antes. Ni la tele tampoco. Porque antes tú estabas en el parque, yo recuerdo, estabas en el parque y hay gente que, como yo hice cuando hacía el programa Se Inventaba de mi madre, que se iban, decían, bueno, me voy que tengo que escuchar un programa de radio. Eso yo lo he vivido con amigos míos, de estar y ir, que tenía que escuchar la radio, porque en esa época no había móviles casi con los auriculares puestos, tal, y se iban a escuchar la radio. Y ahora ya no pasa. ¿Sabes? Bueno, a ti te habrá pasado, ¿no? De seguir un programa. Sí. Claro, yo cuando trabajaba en la Nissan, en la Mercedes y tal, limpiando y tal, yo siempre iba con un pinganillo escuchando la radio. Siempre.
Siempre. La radio siempre está conmigo. Y hace poquito, que se me ha roto, me compré en el Temu, me compré un aparatito de frecuencia digital, solo de radio. Y yo siempre la llevo puesta, lo que ahora se me ha estropeado la tengo ahí en casa que no va, pero me voy a comprar otro. Y siempre voy con eso. ¿Y vas escuchando a la competencia? Bueno, voy haciendo zapping, escuchando, normalmente escucho yo la radio que yo estoy, pero voy escuchando programas, tal, y siempre la llevo puesta. Y es importante saber lo que se cuece en otras radios también. Exacto. ¿Y tú crees que los jóvenes tampoco miran la tele ya? ¿Están viendo vídeos? Tampoco, mira, las encuestas de hoy es una pena. Tiene más audiencia ahora La Casa de los Gemelos que el Gran Hermano que dan en Telecinco. Si ya se está viendo las audiencias, sí. Puede más internet que otra cosa. Incluso cuando dan el fin de año, la Nochebuena, tal, los programas, los Gemelos han batido récord, más que la televisión convencional. Es un formato novedoso y se ve a través de internet, cualquier plataforma pues ya lo tienes. ¿Sabes? Última pregunta. Venga, Jordi, dime, última pregunta. ¿Qué hay de tu lanzamiento como cantante? Bueno, al final, ¿qué? No, a ver. Que tú lo quieres probar todo. Bueno, a ver. Eso es un proyecto que tengo ahí. ¿Vas a ser cantante o no vas a ser cantante? Pero espérate, tengo un proyecto que ya sacó la canción, lo que hasta julio no puedo sacarla porque ahora vuelvo a Cuba, ahora me voy otra vez, y es cuando voy a grabar el videoclip. Y ahora cuando grabe el videoclip es cuando lanzaré la canción. ¿Pero la canción la tienes? Sí, ya la tengo. ¿Te falta el videoclip? Ya la tengo, me falta el videoclip. Es un complemento más de que yo no soy cantante, lo que sí que juego un poco a las cartas, porque conozco a gente cantante y tal, voy mucho a Cuba, conozco a productores cubanos, a cantantes y tal, y lo que se me ocurrió, digo, hostia, pues es un buen momento de colaborar con un cantante, aunque cante dos cositas yo, que se me vea, tal, pum, y es eso, que no es que yo sea cantante, porque yo no soy cantante. Ya me gustaría ser cantante, pero bueno, hago de todo, hago de todo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Juan Marín, al dios de la tesonera, al dios del Carmelo, al dios de la radio. Y siempre es un placer. A ver si seguimos colaborando. Muchas gracias, Jordi. Un abrazo, gracias. ¿Por aquí se va? ¿Y tú por ahí? Venga, vámonos.